La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, el Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, la Convención con Radio Quillabamba. Nuestros amigos de Puerto Maldonado nos escuchan a través de Radio Madre de Dios. Y también, esta es la red Sodomco, y también nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada FM, y el agradecimiento también para AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hemos tenido ayer, como ustedes saben, la fiesta de Pentecostés en la Iglesia Católica, y Pentecostés ha traído muy buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias. Estamos muy contentos. Yo me enteré temprano. Yo diría que no es 100% sorpresa, porque había el rumor hace bastantes meses de que el Papa podría nombrar un segundo cardenal para el Perú, pero es efectivamente un momento histórico, porque el Perú nunca ha tenido dos cardenales, para empezar, y los cardenales en el Perú han comenzado a ser nombrados recién en el siglo XX. Tenemos, me parece, 1, 2, 3, 4 cardenales. Este sería el quinto cardenal que tiene el Perú. Antes de Juan Landázuri, como ustedes, Enríquez, ustedes recordarán que había un obispo que se llamaba Monseñor, ayúdame, Gualberto Guevara. Ese fue el primer cardenal del Perú. Monseñor Gualberto Guevara, luego Monseñor Landázuri, y luego Monseñor Balgasar Zamora, y luego Monseñor Cipriani. Y siempre han coincidido con que son el obispo de Lima. En este caso no. Monseñor Barreto es el obispo de Huancayo. Y bueno, es una diócesis más grande que la ciudad de Huancayo, ciertamente una diócesis que tiene una expansión más grande. Es jesuita, que también es raro. No es lo común que los jesuitas tengan puestos de dirección en la Iglesia Católica, por su propio carisma. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, pues aquí me explicaron, para mi sorpresa, que normalmente es muy raro que un jesuita sea Papa, porque justamente dentro de su carisma está, no, salvo disposición expresa del Papa, porque tienen un voto de obediencia al Papa, no aspirar a cargos. No aspirar, o sea, no promoverse, digamos, no pedir, ¿no? Salvo que el Papa te lo ordene. Y tanto como obispo como cardenal, por eso hay muy pocos cardenales jesuitas. Entonces ha sido una muy bonita noticia, porque acá conocemos mucho el trabajo de Monseñor Barreto. La última vez que he estado con él ha sido en Madre de Dios. Sí. Justamente, muy cariñoso, se acercó a donde estábamos los periodistas a intercambiar información, pero he compartido mesa con él en algunos eventos, y es un gran promotor del tema del medio ambiente, pero con sensatez, ¿no? Porque también ve el lado humano, ¿no? Y es evidente que en la Oroya, en todo el tema de Rodarran, tuvo un papel importante. Y como decía, pues no hay que ser un genio para darse cuenta que aquí hay plomo por todas partes, y que las personas están muriendo por la cantidad de plomo que tienen en la sangre, pero al mismo tiempo no hay que ser un tonto y no darse cuenta que estas personas pues quieren seguir manteniendo su economía de alguna manera, ¿no? Entonces creo que es una muy buena noticia para la Iglesia Católica del Perú. Tenemos dos cardenales. Ahora, me han pedido que haga algunas explicaciones, pero Abelardo sabe más que yo. Abelardo, te estoy confundiendo con Abelardo Domínguez. Abel sabe más que yo, pero me va a corregir si me equivoco. A ver, vamos a explicar despacito, ¿ya? Para ser cardenal tienes que ser obispo. No necesariamente. No necesariamente, pero te van a hacer obispo cuando te dan cardenal, ¿ok? Para ser cardenal hay jubilación. No hay jubilación, es un cargo perpetuo. ¿Por qué? Porque es un título, un honor. Título honorífico. Eres un príncipe de la iglesia. Imagínense ustedes que si la iglesia fuera una monarquía, los cardenales serían sus príncipes. Y como en toda monarquía, ¿no es cierto?, el rey puede abdicar, ¿no es cierto?, pero sigue siendo el rey, emérito. Hay cardenales muy viejitos, efectivamente, que son cardenales eméritos. Pero, ¿cuál es la misión
de un cardenal? Bueno, formar parte del colegio cardenalicio. Así se llama. Y cuando se reúne, esa reunión se llama consistorio. Muy bien. Los consistorios son llamados de manera ordinaria por el Papa o extraordinaria por el Papa algunas veces para discutir temas graves. Cuando el Papa quiere hablar, pedir consejo o hablar de un tema grave, puede llamar al consistorio cardenalicio, o también para sesiones solemnes, como por ejemplo la que tendremos el 29 de junio, cuando se nombren a los nuevos cardenales, porque no solamente el Perú tiene esta bendición, sino también Bolivia. Bueno, hay 14 cardenales, ¿no?, en total nombrados, y estos van a ser nombrados el 29 de junio, designados, ¿no es cierto? Creados. Creados, es en realidad, que no es designados, es creados. Los obispos son designados, los cardenales son creados. Ahora, ¿por qué son creados? Y esto es una bonita historia. Al principio del siglo XX, o sea, hace 100 años, el colegio cardenalicio era muy pequeño. Eran muchos menos cardenales, casi todos europeos, pero sobre todo italianos. Por eso es que el Papa casi siempre era italiano, estamos hablando, cientos de años, hasta que llegó Juan Pablo II, el Papa polaco, y la gran novedad, justamente, es que no era italiano. Después de él vino un Papa alemán, y después tuvimos un Papa argentino. O sea que los papas italianos han dejado de ser la norma en la Iglesia para cambiar y abrirse al mundo, ¿no es cierto? Pero el Papa Juan Pablo II, consciente, creo yo, de su origen, amplió aún más el colegio cardenalicio, y hoy el Papa también lo está ampliando más. La idea es tener un colegio cardenalicio más grande, pero también, obviamente, hay que... nadie es eterno, los cardenales mueren, entonces hay que restituir, ¿no es cierto?, las vacantes, si se quiere de alguna manera, con nuevos cardenales. Una pregunta así capciosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera función del colegio cardenalicio? Elegir al Papa. Si no llama el Papa consistorio, no pasa nada, ¿ok? Ni ordinario ni extraordinario. Pero su misión esencial es elegir al Papa. A ver, Benedicto XVI, el Santo Padre, es cardenal, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto, es cardenal y por eso fue Papa. ¿Participó en la elección del último Papa? Y ya no. Ya no, ¿no es cierto? Por la edad. Por la edad. ¿Por qué? Porque es emérito. Uh-huh. ¿Podría participar en los consistorios? Sí, sí es llamado, ¿no? Y sus problemas de salud no lo perturban, pero en general participan hasta determinada edad, que me parece que es 85, Sí, hasta 85. Ya después de 85 ya no participan, ni siquiera en la elección del Papa. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que saber. Ahora, ¿Monseñor Barreto va a sustituir a Monseñor Cipriani? No. ¿El Papa puede decidir que el Perú tenga 5 cardenales? Sí. ¿Puede una mujer ser cardenal? No. En la norma dice varones. Ahora, ¿podría cambiar? Sí. Porque el cardenal no necesariamente tiene que ser sacerdote. Tiene que haber pasado por el diaconado. Sí. Nada más. En la historia ha habido algunos que no han sido y en la historia sí, también. Ha habido. Así es. En la historia podría ser un laico, un cardenal. Pero hoy por hoy todos tienen que haber pasado. Dice la norma, por lo menos diáconos y presbíteros, por lo menos. O sea, hay ciertos grados, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser obispos. Mucha gente cree que solo los obispos pueden ser cardenales. No. Y obviamente el obispo de Lima no tiene que ser un obispo de otro lugar que lo pasan a Lima. Tampoco. Claro. No, es un sacerdote. El obispo de Lima puede ser un sacerdote que el Papa designa para que sea obispo de Lima. Sí. Que fue el caso de Monseñor Landázuri, justamente, que era un sacerdote franciscano. Él era franciscano. Vivía en Jauja con los franciscanos y lo designan, ¿no es cierto?, cardenal y obispo de Lima. Entonces, el tema aquí, no se hagan líos. O sea, a ver, y otra cosa que hay que decir. La iglesia peruana no tiene jefe en el Perú. Su jefe, si quieren ponerlo de alguna manera, es el Papa. Hay un jefe único. Así es. Los obispos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos son pares entre sí. Y los cardenales también son pares entre sí.
El decano de los cardenales, que es el más antiguo, que hay todo un sistema para elegir al decano y al subdecano, ¿no es cierto? No es, ayer estaba leyendo, no es el jefe de los cardenales, es uno entre iguales. Como lo es, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Es uno entre iguales. ¿Ok? Como un coordinador. Funciona como un coordinador que coordina todas las Claro, acciones. primo entre pares, dicen, pero es uno entre iguales, para ponerlo de esa manera. Entonces, los obispos tienen jurisdicción dentro de los límites de su diócesis, que están muy bien definidos. La iglesia tiene una demarcación territorial mejor que la del Estado peruano. Bien definido está Sí. todo. ¿En dónde entra cada cual? Está muy bien definido en el Perú y en casi todas partes del mundo. Y en esa diócesis, el obispo decide qué se hace y qué no se hace. Ahora, algunas veces los obispos se unen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Peruana, o en otro tipo de sínodo, si se quiere, para hablar de temas específicos. Entonces, hay una red amazónica de obispos. Y Monseñor Barreto está en la red amazónica de obispos, sí. Es primer vicepresidente, El creo. primer vicepresidente de la REPAM. ¿Por qué? Igual que del episcopado. ¿Ah? Exactamente. ¿Por qué? Porque esos obispos tratan temas propios de la Amazonía. Usted dice, oiga, pues está en Huancayo. Sí, pues, pero Junín, que es, por ejemplo, la diócesis es más grande que solo la ciudad de Huancayo, tiene también un sector de Amazonía. Entonces, todos los que tienen que ver con Amazonía se juntan y nosotros, yo y Abel, tuvimos la suerte de estar en Madre de Dios después de que el Papa se fue, con todos los obispos amazónicos, todos, Así ¿eh? es. Pero muy, muy interesante, porque estaban los de Brasil, estaban los de Ecuador, los de Colombia, los de también Bolivia, tiene parte. y sobre todo estaba el cardenal de Bolivia. Sí. O sea, fuimos a misa de Acción de Gracias con un cardenal, creo que eran 15 obispos y algo así como todos los dominicos que habían en la zona estaban ahí, que eran muchos, ¿no es cierto? Abel y yo, no, y bueno, y todo el pueblo de Madre de Dios, ¿no? Entonces fue una fiesta muy, muy bonita. Entonces que yo guardo de esa misa Muy bonito un recuerdo muy Sí. cariñoso porque la verdad es que estaban todos muy contentos porque ya había terminado todo, entonces ya estaban más relajados. Pero la noticia es muy buena para la iglesia, de verdad, porque en diciembre Monseñor Cipriani cumple 75 años y como ustedes saben, a los 75 años los obispos presentan una carta de renuncia al Papa y el Papa decide si la acepta ese día, el mes que viene o cuando el Papa decida. Por lo tanto, normalmente en esta época el Papa ya debe estar pensando en una persona, no les digo que para diciembre, para dentro de unos meses o años, para que reemplace a Monseñor Cipriani, que pasa al retiro como obispo, pero no, y se convierte en obispo emérito, pero no pasa al retiro nunca como cardenal, salvo que llegue a una edad en la cual ya no se le convoca pues para elegir al siguiente Papa. Pero Monseñor Barreto sí estará en la elección del siguiente Papa. ¿Y Sí. Monseñor Barreto puede ser Papa? Sí. Sí. O sea, que la cara de todos acá. Sí. Con lo cual, acá nos quedaríamos petrificados. Sería la primera vez que conozco un Papa. ¿No? Pero lo que yo creo que el Papa ha visto, aparte de que el Papa lo conoce de tiempo atrás, porque los dos son jesuitas, es una persona muy vinculada con los temas ambientales. Esa ha sido su gran causa. Y como sabemos, este Papa ha tenido una gran preocupación también, es una de sus grandes preocupaciones. Su primera carta es Laudato Est, entonces La otra sí. Laudato Si, nunca Sí. alabado sea. Alabado sea. Lo digo en castellano mejor que en latín. Entonces, bueno, hay una concurrencia, si quieren, de intereses entre nuestro nuevo cardenal y el Papa, lo cual hace mucho bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, porque tenemos más noticias internacionales. Como ustedes saben, el señor Maduro en Venezuela, digo señor nomás, pues no puedo decir presidente, pues un dictador, se ha hecho reelegir y según cifras extraoficiales, porque las oficiales las maneja él como le da la gana, más o menos el 70% de la población no fue a votar. Punto. Y del padrón electoral total han votado por él el 25%. Eso es todo lo que tiene. Que no es poco, ¿eh? Para tener a un pueblo hambreado no es poco, pero en fin, vamos a la pausa y regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, aquí en Radio Santa Rosa en Lima, en Chimbote RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Rosa María. Cosas que tenemos que decir. Acá me dicen, imagino que el programa de hoy será respecto a las declaraciones del señor Mameli, ¿no? Es el colmo, la ceguera selectiva de todos los medios de comunicación. César Muñiz. Ya se difundieron. IDL Reporteros tiene esto hace semanas. Esto es el resultado de la visita de los fiscales peruanos, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, para hablar de las benditas donaciones de campaña. Y no hablan de coimas, ¿se han dado cuenta? No hablan de cohecho, nada, solamente quieren hablar de donaciones de campaña. Y efectivamente se entrevistaron con varios, además de Barata, con otros más, y Mameri, que es el que aprobaba finalmente las donaciones de campaña dentro de la estructura de Odebrecht, confirmó, ninguno se ha contradicho. Esa era la noticia del primer día. Todos han corroborado lo que han dicho unos de otros. O sea, Marcelo Odebrecht, Barata, Mameri, y hay un cuarto. Todos han más o menos, digamos, dicho lo que todos han dicho. Que le dieron a todos más o menos las mismas cantidades, etcétera. Así que no hay novedad en el frente. La novedad es que al fiscal de la Nación hay que poner un rocoto más o menos para que avance, porque lo más importante era que Hamilton Castro vaya a Brasil y pregunte por los cohechos, por las coimas. ¿Qué contratos se obtuvieron con coima? Que eso sí es delito. Y además, delito, pero delitazo. ¿Ya? Entonces ahí lo único que se escucha es un ruido así, estática. ¿Ya? Porque no van. Y eso es lo más, hace año y medio que todos estamos esperando que nos digan dónde está la plata de las coimas, ¿no? En Andorra siguen apareciendo cuentas y cuentas y cuentas, y acá seguimos esperando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la incautación de la plata de Andorra. ¿Ustedes saben que no se ha incautado la plata de Andorra? No se incautaba. La casa de Humala se ha incautado y la plata de Andorra no se ha incautado. Entonces, por el amor de Dios, o sea, tienes que hacer unos trámites muy complejos de auxilio internacional, etcétera, para incautar, ¿no? Lo que hace Andorra es te la congela, pero tarde o temprano tienes que incautar. Es como la de Montesinos. Hay algunas platas que robó Montesinos que se han repatriado el año pasado. ¿Te acuerdas la de Liechtenstein? Que tenía años ahí, que nadie se ocupaba de repatriar. Entonces la verdad es que al procurador anticorrupción, que parece que no se oye padre, decirle que se ocupe de incautar la plata en Andorra, ¿no? Que hasta ahora nada. Pero en fin, el general Donaire ha estado en la noticia y no podemos abandonarlo, ¿no? Mañana vamos a hablar por si acaso no se olviden, mañana creo, si nos da el tiempo, vamos a hablar de una nueva forma de hacer política en el Perú. Yo siempre me he quejado de que los alcaldes parecen señores feudales. Mi queja ha sido oído. Vamos a pasar del feudalismo a la monarquía. Dinastías. Exactamente, porque sus hijos ahora, por designio divino, van a ser los candidatos de sus partidos. Bueno, pasar del feudalismo a la monarquía fue un avance de la humanidad, así que me imagino que será un avance de las municipalidades, ¿no? Nos aproximamos al Estado de Derecho. O está Carlos Rivera acá con nosotros ya en el estudio. Claro, de la monarquía, unos 50 años más y llegaremos al Estado de Derecho probablemente. No, es que es increíble, pues Luis Castañeda Locio proponiendo a su hijo, el cual él revocó en una campaña, la campaña revocatoria, ¿no es cierto? Terminó teniendo a su hijo como víctima de las acciones de su padre. Y además, el famoso audio grabado en una reunión de ellos donde él se ríe de esta situación, se ríe de su propio hijo. O sea, es una cosa y lo quiere a su hijito de alcalde, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Y el de Chorrillos, igualito. Miyashiro. 20 años alcalde, dinastía, a su hijo. La ley no me permite. Familia. O sea, ya ni siquiera partido, ¿no? Familia. O sea, es el AYU como forma de organización política, ¿no? Entonces decía, el AYU, pero ni siquiera la panaca, ¿no? O sea, el AYU, nada más, el mío. ¿Ya? Entonces, Dios mío, estamos en un retroceso brutal. Bueno, es la ausencia de partidos, ¿no? Es clarísimo la ausencia de partidos, en que solamente, además, ¿por qué nombran al pariente? Porque no confían en nadie. Y porque quieren que les cuiden las espaldas al salir. Dios sabe que habrá ahí. La norma se hizo
para que el robo sea democrático, es decir, para que haya un recambio en los ladrones. Ya, qué mala soy, ¿no? Claro, porque no van a robar siempre lo mismo, pues, ¿no? Y a la gente dice, oye, que roben otros, ¿no? Y no, nos quieren dejar a los mismos. No, pues, te estás riendo de lo que estoy diciendo porque te están escribiendo ahí, ¿no? Ahora, miren, hay una cosa que es bien cierta, todo depende de ustedes. Finalmente, si ustedes quieren, los eligen. Hay como 15 por distrito en Lima, por lo menos, y en el resto del Perú también, ¿ah? 13, 14 candidatos para unos distritos enanos, ¿no? Ojalá que ya hemos aprendido eso de roba pero se obra. Ah, sí, ojalá. Miren lo que ha sido los 4 años de Castañeda, pues un desastre. Lo único que hizo fue hacer una campaña contra Susana Villarán todo su primer año, borrar los murales, borrar las cosas culturales, borrar todo lo que había hecho, incluido la reforma del transporte público, que también la borró, ¿ya? Y nunca concluyó una reforma de nada. Se tiró la plata de los chipios de Cantagallo para hacer un bypass. Una cosa horrible. Les quitó su terreno. Después del incendio no tenían dónde ir. No, era una cosa. Se le cae el puente. En el fenómeno del Niño no hace nada para la gente de Huachipa. Mira, peor alcalde no hemos podido tener. Pero sobre esta, ya deberíamos tener la vía expresa que comunica el Paseo de la República con Panamericana Sur. No la tenemos. Ya debería estar inaugurado Rutas de Lima. No está terminado el derby. Y no va a estar terminado. Ya debería estar operando la AMSAC. Pero claro, lo quiere inaugurar en diciembre, en septiembre para la campaña de su hijo. Cuando eso ya está listo, debería estar funcionando en beneficio de los vecinos. Pero todo es cálculo político, igual que el Metropolitano. El Metropolitano ha resultado ser una obra no planificada. Pregúntale a la gente que está ahí matándose. A mí me pasaba un meme, la procesión de los Señores Milagros, ¿no es cierto? Y el paradero del Metropolitano. Y era la misma cosa. Solo faltaban las ahumadoras nada más, pero y el Cristo porque estás en Via Crucis, de verdad. O sea, hay una persona que trabaja en mi casa, que ya muy temprano, porque sale de su casa en el primer Metropolitano. Porque si sale en el segundo ya no llega. De verdad. Entonces, no se puede vivir así. ¿Ya? Y esto es culpa del alcalde. Pero en fin. Es una monarquía dinástica neptoautárquica, me dice acá el señor Sosa. El poder no se suelta, ni los fondos. ¿No es cierto? Es verdad, fondos o muerte venceremos, porque qué horror, Dios mío. En fin, bueno, paréntesis cerrado, y ahora vamos a un agradecimiento público al general Donaire, gran promotor de la cultura peruana, que ha hecho que el lugar de la memoria explote de gente este fin de semana. Las fotografías son elocuentes, han habido colas para la entrada. Muchos padres de familia han llevado a sus hijos, que es lo importante, hay que llevar a los hijos. Mi hijo fue con mi esposo, no este fin de semana, sino de hace algún tiempo, y se lo recorrieron toditito, porque los chicos tienen una pregunta que es lógica. Todos los que nacieron después de 1990, como acá, como estas criaturas que tengo acá, siempre nos preguntan a los que sí vivimos esto, es ¿qué pasó? ¿Pero por qué pasó? Ya pues, entonces si tú estás confundido, no te acuerdas de todos los nombres, los detalles, agarra a tu hijo, lo llevas al lugar de la memoria y ahí está todo lo que pasó. Todo. Obviamente, a ver, no todo, porque transferir 20 años de vivencia pues es muy difícil. Pero el lugar de la memoria escoge de todo lo que hay que escoger un poco, o sea, de todo el panorama, y te pone casos emblemáticos, testimonios, personas que hablan, que te cuentan su historia personal. Entonces tú sales pues con un mosaico en la cabeza de qué fue lo que pasó. Y Carlos Rivera está con nosotros justamente por todo el escándalo de la semana pasada. ¿Qué tal, Rosa María? Y yo los quiero felicitar porque han asumido la defensa de Gabriela Eguren. Ella no era una guía del lugar de la memoria, era una coordinadora. Ella estaba dedicada a otro tema, y por tratarse de una víctima, ¿no es cierto?, se le pide que por favor la atienda. Ella estuvo acá con nosotros, muy, muy frágil. Tuvimos que cortar la entrevista porque, ¿sabes qué me hizo recordar, Carlos? A las víctimas de Sendero Luminoso. La forma en la que temblaba. Bueno, acá. de hecho, ella es capaz una de las más recientes víctimas, ¿no? Sí. De todo este abuso, atropello, esta suerte de jauría fujimorista que ha decidido levantar este argumento de que el Museo de la Memoria no es lo que supuestamente dice y que más bien sería una suerte de lugar de apología al terrorismo, ¿no? Y eso que tú mencionabas, de cómo ayudar a reconstruir una memoria y a
y a enseñar, sobre todo a los que no vivimos en esa época, qué cosa es lo que pasó. En realidad está todo. Yo escuchaba ¿cuál es el tema? Estupor, ¿no es cierto? Las intervenciones de los fujimoristas en la comisión del día viernes. Y claro, una primera cosa que hay que concluir es que en realidad hay obviamente un objetivo político, pero lo segundo es que jamás han ido al lugar de la memoria, y probablemente tampoco hayan leído el informe de la Comisión de la Verdad. Es que son un poco dos cosas que están absolutamente interrelacionadas, porque todos los hechos que decían que debía resaltarse, destacarse y colocarse en la museografía están en el lugar de la memoria. No, yo escuché con lo cual, ya al general Donaire, y digamos, todo lo que dijo es homofóbico, misógino, pero además de un estado de, como si el padre Lancier, ¿no? Y como ha dicho Augusto, claro, es la apología de la imbecilidad. Así es. O sea, como se llama LUM, que es lugar de la memoria, LUM es luminoso. Y como la arquitectura es un sendero. Es sendero luminoso. Yo escuché, decía, no puedo creer que una persona, salvo que tenga algún tipo de enfermedad mental, pueda decir una barbaridad de ese tamaño. Los arquitectos del lugar de la memoria, Barclay y Cruz, que son arquitectos peruanos que ganaron un concurso público, así es, han tenido que volver a publicar, y lo tengo en Twitter, toda la simbología del lugar de la memoria, ¿ya? Porque son puentes. Fue resumida de la manera más mediocre y torpe por un congresista a quien le pagamos por decir las cosas que dice terrible, públicamente, ¿no? No me vas a recordar que le pagamos porque la gente se irrita. Sí. Pero el tema es el siguiente. Primero tenemos una víctima que se llama Gabriel Eguren. Yo creo que hay por lo menos 5 delitos cometidos. Sí. O sea, en primer lugar, difamación y violación de la intimidad personal. Exactamente. Porque se ha revelado información personal que ella no había revelado públicamente, destruyéndole la vida, pero esas son acciones personales, solamente ella las puede interponer. Sí, ¿Hay un deseo de interponerlas? Mira, el día jueves y viernes hemos conversado con Gabriela, primero porque efectivamente, sin duda alguna, está en marcha una investigación por el delito de apología del terrorismo. Ese es el otro. Hoy día nos vamos a personar a la DINCOTE, a ponernos a derecho y a pedir una explicación a la Dirección contra el Terrorismo de qué cosa es lo que está investigando, porque pareciera que ya no es solamente los 6 minutos editados del señor Donaire, sino que adicionalmente entendemos que el Ministerio de Cultura ha pasado su currículum vitae, con lo cual, digamos, no sabemos exactamente ya si está siendo investigada por un acto de apología o por un supuesto vínculo con una organización terrorista, digamos, porque no tendría sentido para hacer apología que estoy bajo el brazo con mi currículum, ¿no? Eso no, además ella nos informó que la Comisión de Defensa ha pedido todos los currículums de todos los trabajadores del LUM. Ese es un asunto abusivo que está anexo. Y el otro elemento de defensa que ha surgido el viernes por la tarde es la declaración de la propia ministra, que dice que le está iniciando un proceso administrativo sancionador. ¿Qué? ¿Por qué razón? No sabemos. Suponemos que es por las declaraciones y por el audio o por el video, pero hay un proceso administrativo sancionador. Ya la habían sancionador. votado, puede decir lo que quiera. Exactamente. Ahora, también hay otros delitos que no son de parte, como abuso de autoridad. Siempre es difícil probar, pero pucha que no se me ocurre más claro. 2, discriminación. Porque hay un paquete ahí de delitos. ¿Cómo se llama? Un concurso real de delitos. Un concurso real de delitos cometido por altos funcionarios públicos. Y el tercero es denuncia calumniosa. Sin duda. Porque si la pasan a la DINCOTE para algo que no tiene ningún sentido, eso se llama reventarle la vida a una persona. Entonces denuncia, o sea, hay tal cantidad de delitos cometidos. Con el agravante de que aquí, por lo menos en el tema de una difamación, estamos ante una difamación agravada porque todo ha sido expuesto, ¿no es cierto?, de una manera absolutamente explícita en los medios de comunicación. Y de la peor manera, además. La peor manera. Vamos a hacer una pausa, me lo piden, y regresamos. Me dicen que hay un problema con el audio, por favor. ¿Y ya se arregló? Parece que sí. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos. Estamos a través de A Pensar Más con Rosa María Palacios, a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Estoy riendo con esta tontería que sigue insistiendo que no fue conflicto armado interno, sino fue terrorismo. Ya, mire, señor Luis, antes de bloquearlo, ¿no? Porque es evidentemente usted es un troll.
te tengo que explicarlo bien clarito, ¿ya? El terrorismo es un tipo penal, es un tipo de delito. Y es además una metodología utilizada tanto por gente de la extrema derecha como por gente de la extrema izquierda. Ideológicamente la palabra terrorismo no te dice nada. Entonces, utilizarla así en vacío no te dice absolutamente nada. Tienes que utilizarla en un contexto. No fue una guerra, ¿por qué? Porque si fuera una guerra convencional o una guerra civil, terminada la guerra y de acuerdo a las normas de la guerra, porque la guerra tiene normas internacionales, los prisioneros se intercambian, ¿no es cierto? Entonces Abimael Guzmán sería un preso de guerra y tendríamos que intercambiarlo o liberarlo. Por eso no es una guerra. Entonces había que buscar una definición que se ajustara a lo que pasó, no al tipo penal. ¿Ok? ¿Qué hubo? ¿Hubo un conflicto armado? Sí. Externo no, interno sí. Nada más. Pero no se llama guerra. Porque si no tenemos que liberar a Abimael Guzmán. Salvo que usted quiera liberar a Abimael Guzmán. Porque a mí, todos estos loquitos, al repetir esta estupidez, parece que fueran apologistas de Abimael Guzmán. O sea, no entienden ni lo que están hablando. Repiten un discurso que les ha dado el fujimorismo como un tupper, ¿no? Lo abren, lo repiten, pero ni siquiera entienden lo que están hablando. Y eso es lo peor, ¿eh? Estos son realmente terribles. Pero bueno, hablábamos de que hay un plan en marcha para negar parte de la verdad. Pero ahora sí, porque el fujimorismo se siente empoderado. Ahora, lo curioso es que el señor Donaire ni siquiera es congresista fujimorista, sino del APP, ¿no? Pero exactamente, ¿no? Lo cual te acredita que el fujimorismo no solamente es fuerza popular, ¿no? así es. Y hay este tipo de operadores que son parte de lo peor del Congreso de la República, que están dispuestos a desarrollar de la manera más vil la agenda fujimorista contra el tema de violaciones a derechos humanos y contra la memoria y verdad, para decir lo que tú comentabas, reescribir la historia, ¿no? Claro, aquí no hay violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, sino que solamente hay actos de terrorismo cometidos por Sendero Luminoso y el Merdea, y lo que pudo haber existido respecto del otro campo son excesos estrictamente individuales, producto de algún desquicio personal. Según Donaire, hubieron 100.000 operativos, sí, y él conoce 2 o 3, y eso es el 0.0001. Entonces, sí, pues, la tesis del oficial psicópata, ¿no? Se nos pasó, no lo educamos bien, se nos coló. Nunca falta, el ejército es muy grande, entonces tienes un oficial psicópata. No, te dicen que no, ese era psicópata. Ya, ok, pero el asunto es que, como se ha probado en la Comisión de la Verdad, o sea, el cuartel de Los Cabitos no responde pues al perfil de un oficial psicópata, sino que dura durante años, ¿no es cierto? Sí, y con distinta oficialidad, se tortura dentro de Los Cabitos, se entierra dentro de Los Cabitos, se crema dentro de Los Cabitos. Sí. O el otro ejemplo que uno podría dar es finalmente el tema de los desaparecidos, ¿no? Por eso. El registro de víctimas y otra comisión del propio ministerio ha ido consolidando la información y hasta hace pocos días se ha dado cuenta de que ya no solamente son los cerca de 16.000, sino que ya hay una cifra mayor a 20.000 personas desaparecidas. Que se acerca mucho a los 65.000. No podría ser el resultado de una casualidad o de un desquicio personal que hayan 16.000 o 20.000 personas desaparecidas, todas según los procedimientos que la CBR identificó, más o menos con un mismo modus operandi. Digamos. Con un tiro en la cabeza y metióse en una fosa común. Improbable, ¿no? Eso determina que si hubo, como lo dice la propia CBR, en determinados lugares y en determinados momentos, procedimientos que constituyeron una política de Estado y que hay que identificarlos como una práctica sistemática. Lamentablemente eso ocurrió y eso es parte de la historia y en realidad ese es un poco lo que Mario César me hace recordar una cosa que les va a servir a todos. Los que usan la palabra guerra son los terroristas. Sí. Ahora, Rosmaría, guerra popular, resolver conflictos derivados de la guerra. ¿Por qué? Porque les conviene, pues. Pero en algún momento el ejército, inclusive en sus documentos oficiales, utiliza también el término guerra interna. Es decir, hay un reconocimiento, por lo tanto, oficial de que hubo una confrontación armada interna que está regida por el derecho internacional, básicamente el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Y quien crea que esto es una invención caviar, como dice, que lee esos documentos que surgen del derecho de Naciones Unidas y ahí está todo lo que regula. Obviamente ese derecho lo que establece es sobre todo prohibiciones de qué no se debe hacer. No se debe violar derechos humanos, no se debe matar gente, secuestrar, violar, desaparecer. Sobre todo sobre población civil. Exactamente. Que como yo digo, cuando está entre dos fuegos, o sea, al centro está el pueblo, pues todos mueren, pues.
Exactamente. Todos terminan muertos. Y justamente una de las cosas que el Museo de la Memoria o Lugar de la Memoria establece es que hay un numeroso grupo de peruanos, que son básicamente los sectores de la sierra y quechohablantes, que son los víctimas de esa violencia. Gente, población civil, que nunca reclamó una adhesión a Sendero o la MRTA, pero que estuvo en 2 fuegos de los que resultaron siendo las principales víctimas, ¿no? Así es. La mayoría de las víctimas son civiles. Efectivamente, hay más o menos entre policías y fuerzas armadas 1000 caídos, que es muchísimo también. Sí. Pero digamos, de los 65.000, la mayoría fueron... Hay unas 1000 autoridades políticas también, entre Sí. tenientes gobernadores, alcaldes, bueno, ministros, presidentes de autoridades, de organismos autónomos, etcétera. Más o menos unas 1000, y el resto son población civil. Exactamente. Población civil. punto. Exactamente. Y básicamente quechohablantes, andinos y pobres. Esa es Sí, la mayoría. sí, o sea, si uno ve el mapa de la violencia de los años 80 y 90, digamos, uno puede percibir claramente cuáles fueron los principales escenarios de la guerra, ¿no es cierto? Es Ayacucho, Huancavelica, luego Junín, es una guerra que se traslada hacia las zonas del oriente peruano. MRTA Guayaga. Exactamente. Lima, más hacia la década de los años 90, pero durante esa época hay una población que está siendo sometida por unos y otros, ¿no es cierto? Y que además, y justamente hoy día 21 de mayo hay que recordarlo, desde muy temprano reacciona de manera organizada contra Sendero Luminoso. Sí, claro. Hoy día se está haciendo un reconocimiento desde las instituciones del Estado, inclusive con el Ministerio de Justicia a la cabeza, de la población de Saxamarca, que es el registro más antiguo que se tiene de una población que se enfrenta organizadamente a Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Antes de que ocurra Soras, antes de que ocurra Lucanamarca, que es la respuesta militar, pero totalitaria, ¿no es cierto?, criminal de Sendero, justamente contra esas expresiones de organización, porque la población no encajaba en el proyecto senderista. No. Por lo tanto, parte de esos reconocimientos está en el lugar de la memoria. Ahora, vamos a hacer algún paréntesis para hablar de un asunto que de repente al general Donaire le es ajeno. ¿Ya? Sendero Luminoso y el MRTA consideraban que la homosexualidad puede ser una lacra burguesa, más o menos, Sí. y que tenía que ser exterminada. Exactamente. ¿Ya? Entonces, el general, cuando comienza a tratar estos temas de manera discriminatoria, y eso es delito en el Perú, se comporta de la misma manera. Sí. Eso es terrible. Como se comportaban aquellos que querían que esta era una lacra. Con que el te- agravante de que es una autoridad pública, ¿no? Así es. Ese es probablemente uno de los hechos más indignantes, que las autoridades que si tuviesen algún tipo de pensamiento indebido sobre estos temas, lo mejor sería que no lo expresen. Claro. El problema es que lo expresan públicamente e inician campañas mediáticas contra personas que supuestamente, según su pensamiento, tienen una desviación, y hay que denunciar y castigar esa desviación. Claro. Claro, eso ahora tiene estas consecuencias de linchamiento mediático, que es brutal. Brutal. En la época del terrorismo, como tú lo has recordado, el MRTA y Sendero hacían campañas de limpieza social, es decir, eran como que personas que debían ser exterminadas, como que efectivamente lo era. La razón de que haya una parte de la exposición del LUM sobre esto es eso justamente, o sea, no es que el LUM esté homosexualizando a la gente, Claro. probablemente el pensamiento y la limitación que tiene el congresista no le permite comprender, pero ese tipo de población que ahora sigue siendo vulnerable era mucho más en esa época, porque era un grupo objetivo casi militar de Sendero y de la MRTA. Lo que es curioso además también es que Sendero sí, obviamente mató sacerdotes. Hay mártires de la iglesia, ya reconocidos como mártires de la Los iglesia sacerdotes polacos polacos de Ancash, ¿no es en cierto? Ancash, ¿ya? Pero contra los evangélicos fue con mucho más fuerza, Exactamente. ¿no? Exactamente. Hay un momento en el La cual iglesia evangélica era una competencia para Sendero Luminoso, exactamente lo ¿no es cierto? sentían como una competencia y decidieron exterminarla Sí. en toda la región y mataron también a muchos. Pero también hay sucesos como los evangélicos, el asesinato de los evangelios de Calqui, Exactamente. del año 84. Los encierran en la iglesia, estaban rezando Exactamente. y los queman Un adentro. crimen perpetrado por la Marina de Guerra, ¿no? No, es terrible, o sea, hay historias, yo sé que es terrible escuchar estas historias y ustedes dirán, pero hay gente que dice, pero ¿por qué seguimos escuchando esa historia? O nuestros hijos, no sé si te han preguntado una vez, mamá, ¿por qué hay tantas películas sobre este tema? Sí, sí, Entonces sí, yo sí. le digo, bueno, porque los directores en esa época, los que ahora son los directores,
eran jóvenes como yo. Y vivieron lo mismo que Entonces nosotros, ¿no es cierto? tienen que contar las historias porque las tienen adentro. Las tienen adentro. Las Y a quieren buena contar. hora, ¿no? Y es lo que La también Casa creo que Rosada, estamos viviendo con el tema de la Casa Rosada, que Karina tuvo también Calvet- su Karina Calvet, promotora, una promotora especial, cultural ¿no? espectacular. A mí se me acercó un alumno en la Católica que es el actor que hace de niño en la película. La película se filmó hace muchos años. Sí. ¿Ya? Y se ha demorado muchísimo en llegar. Y además el director murió en el camino, ¿no? Y él me dijo, tiene que ir a verla. Le dije, sí, voy a tratar de verla. Pero antes de todo este escándalo, ¿ya? Y después aparecieron los afiches, bueno, le dije, voy a tratar de verla. Todavía no la he podido ver. Pero ya estoy tranquila porque, o sea, va a durar semanas en cartelera porque, Sí, por supuesto. porque está lleno y lleno. Gracias a Karina Calmet. ¿Ustedes ya fueron a verla? No, Qué tienes mala- que ir a... Sí. A Fuise no había entradas. ¡Ah, su madre! Acá tenemos una que hizo su cola y no agarró entrada pobrecita. Ya, para este fin de semana de todas maneras. Pero es que eso es lo que pasa cuando tú dices no vean algo. Es Y eso absurdo, es ¿no? bueno, Eso es bueno. que un país logre recuperar su memoria, y es malo que se siga preguntando qué cosa es lo que pasó y por qué seguimos discutiendo y por qué esto es un espacio de confrontación pareciera interminable. Creo que una de las respuestas es que porque no ha habido justicia en realidad, ¿no es cierto? O sea, no es correcto que un hecho ocurrido como Putis el 84 o Bacomarga el 85 se sigan discutiendo judicialmente ahora, 32 o 33 años después. ¿No es cierto? Eso no es correcto, no es normal, Y ¿no es cierto? porque las Fuerzas Armadas no aceptan su responsabilidad. Han Sí. sacado un libro, sí, en honor a la verdad, Sí. en el cual sí reconocen que efectivamente, pero de nuevo, algunos casos Sí, aislados. es la teoría del exceso, Del exceso. el libro Los este, ¿no? piden perdón por los excesos cometidos, estamos de acuerdo en eso. Pero no es la teoría de la política sistemática. Sí, no, No. de ninguna manera, ¿no? De No, ninguna manera. Lo cual me parece que Y desde mi y punto ese de vista es conflicto- inexplicable, porque en realidad los que ahora conducen nuestros institutos armados en realidad no tienen nada que ver con esa época. Claro. ¿No es cierto? Porque probablemente eran personas que capaz ya habían ingresado a las Fuerzas Armadas, pero no tenían ningún rol en la conducción y la decisión de las políticas institucionales Yo que creo en ese que momento... en 10 años más ya no habrá ninguno, porque todavía tenemos los que sirvieron, tenemos los que sirvieron Sí, como capitanes en Ayacucho. eh, Que son la promoción sí, de Humala, sí, digamos, de hecho ¿no? que sí. De hecho que Entonces, todavía están. Pero sí hay ahí una especie de... yo hace unos años tuve la oportunidad, cuando todavía trabajaba en América Televisión, o sea, hace 8 o 9 años, o 10 años, me invitaron al Pentagonito a una presentación. Y la presentación habían hecho un video para sacarle la mugre a la Comisión de la Verdad. Entonces yo miraba y decía, oiga, ¿ustedes son parte del Estado peruano o son una isla? O sea, ¿cómo es? ¿Ya? Y yo dije barbaridades también porque ya me provocaron. Pues yo no entiendo para qué existe el ejército. ¡Ah! La sala estaba Sí, llena de bueno, oficiales, sí. pues, ¿no? Y en ese momento el comandante general, creo que era Donaire, que además nos invitó. ¿Ya? Y nos llevaron a su despacho, nos contó 8 chistes raros de los que tiene, ¿no es cierto? Entonces, y hay una fotografía mía con Donaire en su despacho, ¿eh? Famosa. Entonces, tú dices, tal vez esas cosas, como siempre hay que decir, yo voy con mi productor ejecutivo, yo no voy solo a esas cosas, ¿eh? Pero sí había una especie de resentimiento, lo percibí muy claro, de que sus héroes no habían sido reconocidos, ¿ya? Y que sus, bueno, efectivamente, heridos, mutilados de por vida, no habían sido reconocidos. Entonces decía, mire, sí han sido reconocidos y seguirán siendo reconocidos por siempre. El tema no es ese, el tema es que ustedes también cometieron cosas que no debieron haber hecho. Sí. Pero eso no lo quieren aceptar. Porque eso implica ser débiles. Sí. Y Mira, mientras, yo creo que- y yo creo que esa es la confrontación de fondo. Sí, hay un problema ahí que persiste, que no solamente tiene que ver con el pensamiento y la acción de los que dirigen los institutos armados, sino porque creo que han logrado ser de alguna manera cooptados por una agenda política que viene básicamente desde el fujimorismo, ¿cierto? Que ha buscado alentar este proceso de confrontación, porque como tú lo sabrás mejor que yo, digamos, esta estrategia del terruqueo, ¿no es cierto? Terruqueo. Es una estrategia política muy rendidora para el fujimorismo, ¿no? Uy, Y cuando tienen algún problema, la sacan y siempre hay Perdón, el señor Donaire ha dicho cajas que- de que resonancia. yo soy encubridora. Exacto, de la ese es el ciudad- término que te ha- encubridora. Ese es el término que te ha, Claro, que te ha el ligado, el ¿no? encubrimiento del Código Penal es un delito. Exactamente. O sea, encubrimiento personal, yo la estoy encubriendo. Porque es un delito porque estoy encubriendo una delincuente. O sea, ya a ella la sancionó, es juez, fiscal, verdugo, ¿no es cierto? Ya está. Y yo soy la encubridora.
Sí. Yo también lo puedo denunciar por difamación el día que quiera. Yo creo que deberíamos reunirnos, todos los difamados, Que somos varios. que somos muchos, ¿ya? Y hacer una lista que se llame los denunciables, para que sepa el pueblo en el año 2021 que esas personas, si vuelven a ser congresistas, no se les va a poder denunciar, porque están amparados en impunidad parlamentaria. Exactamente. Entonces, que no los elijan para poderlos denunciar, ¿ya? Sí. Y preside la lista de los denunciables hoy el señor Donaire, porque todas las acciones que van a seguir contra él van a estar en stand-by hasta el 2021. Exactamente. No están paradas. A pesar de eso, Hay que hacerlas. hay que hacerlo, y la señorita Gabriela Guren ha tomado una decisión. No ha sido fácil para ella, porque lo que primero que me dijo, oye, me dice, ¿y yo puedo denunciar a un congresista? O sea, esa es una pregunta Claro. en realidad para mí que fue fuerte, porque es el entendimiento de una ciudadana de 28 años que cree que no se puede chocar, que no puede chocar con las autoridades. Y le dije, lo puedes hacer, solamente hay un problema procedimental, pero tú tienes todo el derecho, porque además eres una víctima de los abusos que esta persona ha cometido. Ahora, vamos a una pausa. Ya sabemos quién es General Donaire. Es como el almirante Tubino, pues ya sabemos quién es. Pero no sabíamos quién era la ministra de Cultura Sí. y el presidente de la República. Y de eso vamos a hablar después de la pausa. Ya viene la rodillera. Regresamos. La sección rodillera. O sea, a mí me parece increíble que Sodomco, Vizcarra Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 7 de la mañana con 55 minutos. Usted está escuchando A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, y en Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y AM Tagua. Rosa María, conversar con el muy doctor bien, y Carlos ahora vamos a Rivera. hablar de nuestras autoridades, nuestro presidente y nuestra ministra. La ministra dice que ella no ha despedido, que el sector no ha despedido a Gabriela Eguren. No, la han cambiado de lugar mientras dura la investigación. Mentira, gritan todos acá. La han mandado al Teatro Nacional. ¿A qué? No sé, a contar butacas seguramente, no sé. O sea, ya pues ella se tiene que dar, o sea, eso en derecho laboral, tienes que darte por despedido. Porque es un acto de Sí, sí. hostilización. Porque ella, una precisión que hiciste al inicio que me parece muy importante, ella no es guía. No pues. ¿No es cierto? Y capaz las imprecisiones sobre hechos, además del pasado, se refiere a ese tema. Ella ocupaba un cargo relacionado a una estrategia comunicacional del contenido del museo. Por lo tanto, ella no era una guía. De ahí ser trasladada a otra dependencia pública, en realidad es un castigo, ¿no es cierto? Se llama Es- acto de hostilización. Sí, claro, o sea- Claro, han podido mandar la Dirección de Cultura de Puno, pues, ¿no? Como hacen con los militares Efectivamente, cuando se anoche portan yo mal. escuchaba a la ministra y decía que un poco que eso no es problema porque todos somos funcionarios públicos, o sea, como que si tú trabajas acá en Lima Claro. y de repente se le ocurre al ministro enviarte a Caballococha, está bien, Está porque bien, sigue está siendo bien. parte del Estado. Bueno, eso es una abierta irregularidad, ilegalidad, porque cualquier persona, incluyendo los CAS como es Gabriela, Claro que es un CAS. están sometidos a un principio de legalidad, digamos, y si te van a sancionar, te tienen que iniciar un procedimiento. Acá ha ocurrido lo contrario, primero la sancionan y después le inician un procedimiento. No, la ministra se muere de miedo. El tema central creo que es ese, ¿no? Tiene No hay- más no hay miedo, otro. le tiene más miedo a Donaire que a Sendero. O sea, es increíble, Sin duda, increíble. sin duda, ¿no? En el Congreso le hicieron decir cosas, Ha no dicho, sé, las respuestas fueron terribles. exactamente. Y dijo lo que los congresistas querían Ay, escuchar. por eso, o sea, lo que le decía, ella recontó, sí, por lo estamos tanto- investigando, estamos revisando, efectivamente. En vez de Capaz decir, el "Oye", cargo le quedó grande. en vez de ¿no? decir, oiga señor, el lugar de la memoria es un lugar de aprendizaje, es un lugar de duelo, no es un lugar de adoctrinamiento, no lo es y nunca lo ha sido. Así. Ubíquese, por favor. Sí, y en su cara han levantado la posibilidad de una comisión investigadora. Recién el día de ayer ahí ha cuestionado, ya ha negado, o ha cuestionado la existencia de razones para que... No, es que, ¿sabes qué? Son igualitos que en el gobierno de Kuczynski, pues. A esta ministra la van a censurar de todas maneras. Ella cree que Cree que portándose bonito... portándose bien su cargo está asegurado. En realidad yo creo que es el primer objetivo de censura del fujimorismo y lo van a lograr
porque no hay Porque tiene votos. no hay ninguna capacidad de defensa, digamos. También habrás visto la reunión de la comisión del día viernes, Ah. y para comenzar, nadie de la bancada de PPK estaba defendiendo a su ministra. Ninguno. ¿No es cierto? No. La única o las únicas eran Tania Pariona y Más bien Mira la Vulca, izquierda. y obviamente, pero en una desproporción impresionante, eran como 15 contra 2, y por lo tanto era poco probable que sea exitosa su Sí, defensa, leí un ¿no? tuit de Indira Wilka diciendo, o de Tania Pariona, creo, diciendo que el asco que sentía de escuchar las cosas que estaba escuchando. Fue realmente un linchamiento, ¿no? Claro. Pero de una persona que parecía que estaba cómoda con ese linchamiento, que Claro. era la propia ministra, ¿no? Ahora, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho que, ¿cómo es? Hay que tener cuidado con estos temas delicados. Hay y que evitar que haya apología. evitar dice, que haya apología, como si Gabriela Boric hubiera hecho apología. Sí, O sea, ya la condenó también, fiscal, juez, verdugo. sí. ¿Verdad? Y le cree a Donaire que le ha editado un video donde dice mamarrachos. O sea, ponen en mayúsculas conflicto, como si la palabra conflicto fuera apología. Sí. O ponen, sí, este hombre está loco. Ayer un tuitero puso efectivamente las cosas que eran ciertas y las cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, Uchurajay claramente no fue una orden de las Fuerzas Armadas, pero hay que entender por qué lo dice. Porque en una sobresimplificación, tú lo que dices, Uchurajay fue una zona efectivamente donde Sendero destrozó el tejido social. La gente estaba absolutamente harta de que le mataran a su gente. Cuando llega el ejército, le dice, ustedes se tienen que organizar para defenderse. Entonces, cuando llegan periodistas foráneos y los ven de fuera, los matan creyendo que son senderistas. El ejército les había dado la autorización para defenderse, si quieren de alguna manera. No les había dado la orden, pero se sentían empoderados para defenderse. Eso es lo que hay que explicar, nada más. Entonces, no es exacto, pero si no hubiera pasado el ejército y no le hubiera dicho defiéndanse, no hubiera sucedido la muerte de los periodistas de Uchurajay. Probablemente. ¿Ya? Pero, claro, hay que entender que había muerto más de 100 personas en la zona de Uchurajay el año anterior. Sí. Entonces, eso a veces no se De explica hecho, bien. como recordaremos, Eso sabe toda la Comisión de la Verdad. los periodistas van a cubrir una matanza. Exactamente, estaban yendo a eso. Exactamente, o sea, claro, son momentos sobre los cuales ha habido a veces no tanta claridad respecto a los acontecimientos, pero volvemos al hecho en cuanto a la circunstancia concreta que Gabriela Egure no era guía. Y por lo No era tanto, guía. es probable que haya algún nivel de imprecisión, pero eso bajo ninguna circunstancia la hace incurrir en un delito como el de apología. Además hay otra cosa. Estos señores se han paseado, esta es la tercera vez que Donaire va a buscar algo, ¿ya? Y hay decenas, ¿ya? De, digamos, textos que tú puedes leer. Debe haberlos fotografiado todos, ¿ya? Y no he encontrado en esos textos escritos que el visitante lee uno solo que pueda hacer Exactamente. apología de terrorismo. Pues está diciendo, hay decenas de testimonios, tampoco. Mira, Hay ahí tienes toda la 3 razón. pisos Sí. de material. Y en todo el material no ha podido encontrar nada que sea apología de terrorismo, porque ya lo hubiera sacado. Ese me parece que es un importantísimo dato, y por eso es que Donaires en la Comisión del Congreso recurre a esta reverenda estupidez, disculpando la palabra, de decir que LUM es parte de Luminoso, Claro. y como hay un sendero que conduce del segundo al tercer piso, por lo tanto es una apología de Sendero Luminoso. No, quieren destruir porque el efectivamente museo. el contenido Quieren destruir el museo. Yo le y la pido- muestra, Claro. digamos, No hay nada. en ningún lado recurre a ensalzar algo que no ocurre. Porque además hay que recordar, el Museo de la Memoria se hace sobre la guía de lo que dijo el informe de la Comisión de la Verdad. Y el informe de la Comisión de la Verdad, lo primero que dice es, Sendero Luminoso es un grupo genocida y es el principal causante de violaciones Responsable de de todo lo derechos que pasó. humanos en el conflicto armado. Y que es el responsable, en realidad, directo de lo que pasó. Así es. Ahora, es interesante que toda esta controversia estúpida haya generado tal cantidad de gente llevando a sus hijos al museo, que claro, la gente está preocupada porque los fujimoristas son capaces de cerrarlo. Con esta ministra, Pareciera ser esa la voluntad, ¿no? Claro, capaces lo de escuchado ocultar el viernes, todo, tapar todo, cerrarlo. No es una vocación de revisión para mejorar, sino Cerrarlo. es una coartada a la comisión para decir acá se está haciendo Bueno, apología y por lo tanto hay que ser. hay varias cosas que nos preocupan. Primero, el índice, ¿no? O sea, la idea de que los textos escolares ahora van a tener que pasar por una revisión del Congreso. ¿Del Congreso? Te lo juro. ¿ah? O Como sea, te decía Rosa María, Yesenia Ponce va a Yesenia revisar Ponce el va a currículum revisar del Ministerio de Educación. Claro, los ¿no? textos, lo que le enseñan a los niños. 2,
una vocación de no solo de Index, sino de Gestapo. Los currículums de todos los trabajadores de una institución a la Comisión de Defensa. Ya solamente falta que los manden pues al CIN, ¿no? No sé, ya no Sí, se llama CIN, sí, se llama sí, otra sí. cosa, pero en fin, a inteligencia. ¿Ya? Eso es Gestapo, eso es nazismo. ¿Ah? Eso es regresar a un estado totalitario, donde el demócrata que debería ser nuestro presidente se deja sin ningún problema, porque Lo cual es muy grave, ¿no? puesto o muerte, venceremos, ¿no? O sea, hay que conservar el puesto. La quincena antes Claro, de la historia. la quincena antes que la historia. Salvo el puesto, todo es ilusión. ¿No? Entonces, la verdad es que esto es ridículo. O sea, el presidente no nos está defendiendo. Sí. No está defendiendo a su propia gente porque es evidente que tiene un pacto con el fujimorismo. Este tipo de cosas te Y hace el pensar... presidente se da cuenta que esta es una agenda, parte de la agenda central del fujimorismo, y de hecho me parece que ya expresó en sus declaraciones públicas en Iquitos que él no va a confrontar sobre este tema, ¿no? ¿No? Va a ceder y va a permitir que un asunto estrictamente político termine en una investigación policial en la DINCOTE, ¿no? Muy bien, entonces resumiendo, pues nos tenemos que despedir. El caso de Gabriela Eguren, bueno, a defenderla en la DINCOTE, Sí. que felizmente en la DINCOTE sí hay oficiales de la Policía Nacional que saben qué cosa es terrorismo porque lo han combatido y qué cosa no lo es. Te digo sinceramente, yo espero encontrar personas más sensatas en la DINCOTE Sí. que en el Congreso. Yo estoy completamente segura. Con esa certeza vamos a acudir el día de hoy. 2, denunciar al señor Donaire, pero Sí. esos juicios quedan, esas denuncias quedan en stand-by hasta que deje de ser parlamentario. Y hay 5 delitos por lo menos cometidos, que si se sumaran las penas, Dios. Y 3, hacer de verdad lo que estamos haciendo acá, docencia, y explicarle a la gente que acá no hay ninguna apología, sino más bien hay una arremetida fujimorista para negar una parte de la historia. ¿Para qué? Porque, a ver, ustedes me dirán, pero ¿por qué quieren hacer eso? Porque quieren convencernos de que el terrorismo sigue existiendo para que tengamos miedo. Al crear un miedo, un político perverso dice, yo te voy a salvar, yo soy tu salvador. Bestial, monstruo, ya lo fui en el pasado, ahora te salvo de nuevo. Perfecto, ahorita está el cuco, ¿no es cierto? El salvador del cuco. Resulta que no hay cuco. Y resulta además que el salvador del cuco tiene tremendo rabo de paja porque la metodología que usaba en algunos momentos y en algunos lugares se parece mucho al terrorismo. A lo que dice perseguir, ¿no? Claro, tortura, maltratos, abuso, detención arbitraria, desaparición, violación de mujeres, todo eso. Entonces, si contamos toda la verdad, el cuento se cae solo. No hay posibilidad que tú creas que el terrorismo está vigente y 2, que te va a salvar una fuerza política que está amparando a militares que a su vez amparan a gente que violó derechos humanos descaradamente y que, como tú dices, hasta ahora no hay justicia para sus víctimas. Porque de las más de 2.000 mujeres violadas, y no me van a decir a mí que la violación es legítima defensa, pues, O un no, exceso. o un exceso, ¿no es cierto? No hay un solo caso judicializado. Uno de más de 2.000 mujeres que han declarado haber sido violadas por elementos por agentes del Estado, elementos de las Fuerzas Armadas. O sea, el oficial llegaba con la tropa y decían, bueno, muchachos, diviértanse. Listo. Y arrasaban con el pueblo. Entonces, ¿eso ha pasado en el Perú? Sí ha pasado. No les gusta contarlo. Bueno, alguien lo tiene que contar. Porque las víctimas dicen, a nosotros nadie nos escucha y nadie nos cree. Sí. Ese Y es. felizmente ahora hay, no muchos, pero hay casos muy importantes que significa un procedimiento no de una ONG, sino del Poder Judicial, que dan cuenta efectivamente que Mira. este tipo de eventos criminales fue parte de métodos sistemáticos. Nos tenemos que despedir, acá me dan referencia a algo que es verdad. Yo creo que el Congreso tiene que dedicarse a disfrutar de su frigobar, a disfrutar de su televisión que La están tele comprando para el de mundial. 43 pulgadas, a disfrutar de su triturador de papel, porque hay que triturar cualquier cantidad de cosas ahí, ¿no es cierto? Su dispensador eléctrico para agua fría y caliente y su deshumedecedor de ambiente. Eso es lo que tiene que hacer. Frigobar, traguito, ambiente y sus... ¿Cuántos van a comprar? Van a comprar... Discúlpenme, van a comprar televisores, 60 televisores a color de 43 pulgadas. Ahora que viene el fútbol, a eso se tienen que dedicar. En eso tienen que gastar la platita, ¿no es cierto? Que de verdad que son varios millones de soles. Ítem 3, ítem... ¿Cuánto van a contar los frigobares? 42.940 soles. ¿No? ¿Cuántos frigobares? 75 frigobares. 75 se parece al número de fujimoristas, ¿no? 76. No hay para todos, ¿no? O sea, para Alberto de la Onda no hay nada.
que él tome su cerveza Pobrecito, caliente. para Gino Costa, Ceballos, Lombardi, nada, pa' Kenji nada, cerveza caliente nomás. Es una maravilla, todo esto van a comprar. ¡Qué suerte! Dios los bendiga. A eso dedíquense. En vez de estar fregándole a la gente la vida como esta pobre chica, ¿no? Y le decía, tiene la edad de mi hija. Y este viejo podría ser su abuelo. Y se ha dedicado a atormentarla. Eso no hace un oficial con honor. Un oficial con honor, no. La ha linchado públicamente. La ha linchado público. Es un oficial con honor, no lo hace. Y ahí se nota, pues, que firmó el acta de sujeción finalmente, Sí, ¿no? sí, que es otro hecho del que debía dar alguna explicación. Hasta ahora no le ha dado. Firmó el acta de sujeción, bien contexto. Y tiene a su camarada Iván, pues, ¿no? A que sí le puede poner plata para su campaña. Sí. Ese no hay problema. Pero para el resto no. Increíble. Bueno, nos tenemos que despedir. Rosa María, solamente Eduardo Guzmán, director de... También lo votaron. Sí, también lo votaron porque el general Donaire, pues... Pegaba de gritos, sí. lo he escuchado en el Congreso. ¡No me han dado mi entrevista! Entonces es que felizmente acá no tiene cómo votarnos. ¿Ya? Es de verdad. ¿Ya? Es decir, he cancelado otras obligaciones y no me refiero. De repente, pues, general Donaire, porque usted no es noticia, o de repente porque los hechos no estaban claros. Que es un asunto bien serio, porque tú no puedes salir a entrevistar a alguien cuando los hechos no están claros. Y en ese momento, con su disfraz y todo lo que había armado, hasta que Gabriel Eguren no ha venido acá y nos ha contado a nosotros cómo fueron los hechos, nadie sabía que este señor había entrado con 3 personas, que había una que le hablaba más, el otro y que se había hecho pasar por víctima, que decía que era una víctima de las Fuerzas Armadas de Colombia. Todo eso nos hemos enterado después. Y un dato fundamental que ella también nos ha comentado, que es lo primero que les dice, que ella no es guía. Exactamente, yo no soy guía, pero como no hay nadie que los pueda atender, porque no hay un coordinador de guías en este momento, voy a atenderlos yo. O sea, por hacerle un favor a esta pobre víctima. ¿No ¿Y es sabes cierto? dónde estaban los guías? No, En una reunión con la DINCOTE. no se puede creer. Porque la DINCOTE está armando una muestra museográfica de los De sus capturas, claro. materiales incautados. Ya. ¿Y a quién recurre? A los funcionarios del lugar de la memoria. Imagínate. Imagínate. Buenísimo, me parece. Una interesante coincidencia. Una interesante contigo, por eso no habían guías. Porque estaban en la DINCOTE trabajando con la policía. Sí. Ya. ¿Has visto cómo hay que hágase notar, antes de irnos, que el problema nunca es con la policía? Siempre es con Sí. oficiales retirados de las Sí. Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. De hecho, Siempre. es- Con esa la es una- policía es una nunca. constante, lamentablemente. Porque la policía, ¿saben qué? La policía atrapó a Manuel Guzmán, pues. Esa es la verdad. Y las Fuerzas Armadas no. Y hasta ahora les da cólera. Ese es todo el tema. Los héroes en la captura de Manuel Guzmán están en la Policía Nacional. No están en las Fuerzas Armadas. Y todavía no lo logran superar. Pareciera ser eso un dato muy importante. Sí. Nunca el problema es con la policía. Nunca. Nunca ni los de retiro, de actividad, tranquilos. Problemas son con oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Con ellos es el problema. Bueno, nos tenemos vamos, que ir. Rosa María, nos Adiós. vamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya nos hemos pasado la hora. Nos hemos recontrapasado. ¿Qué es eso? Disculpen Gracias. a las emisoras del interior. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Entonces ya acá seguimos esperando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la incautación de la plata de Andorra. ¿Ustedes saben que no se ha incautado la plata de Andorra? No se incautaba. La casa de Humala se ha incautado y la plata de Andorra no se ha incautado. Entonces, por el amor de Dios, o sea, tienes que hacer unos trámites muy complejos de auxilio internacional, etcétera, para incautar. ¿No? Lo que hace Andorra es te la congela, pero tarde o temprano tienes que incautar. Es como la de Montesinos. Hay algunas platas que robó Montesinos que se han repatriado el año pasado. ¿Te acuerdas la de Liechtenstein? Que tenía años ahí, que nadie se ocupaba de repatriar. Entonces la verdad es que al procurador anticorrupción, que parece que no se oye padre, decirle que se ocupe de incautar la plata en Andorra, ¿no? Que hasta ahora nada. Pero en fin, el general Donaire ha estado en la noticia y no podemos abandonarlo, ¿no? Mañana vamos a hablar por si acaso no se olviden, mañana creo, si nos da el tiempo, vamos a hablar de una nueva forma de hacer política en el Perú. Yo siempre me he quejado de que los alcaldes parecen señores feudales. Mi queja ha sido oído.
vamos a pasar del feudalismo a la monarquía. Dinastías. Exactamente, porque sus hijos ahora, por designio divino, van a ser los candidatos de sus partidos. Bueno, pasar del feudalismo a la monarquía fue un avance de la humanidad, así que me imagino que será un avance de las municipalidades, ¿no? Nos aproximamos al Estado de Derecho. O está Carlos Rivera acá con nosotros ya en el estudio. Claro, de la monarquía, unos 50 años más y llegaremos al Estado de Derecho probablemente. No, es que es increíble, pues Luis Castañeda Alonso proponiendo a su hijo, el cual él revocó en una campaña, la campaña revocatoria, ¿no es cierto? Terminó teniendo a su hijo como víctima de las acciones de su padre. Y además, el famoso audio grabado en una reunión de ellos donde él se ríe de esta situación, se ríe de su propio hijo. O sea, es una cosa y lo quiere a su hijito de alcalde, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Y el de Chorrillos, igualito. Miyashiro, 20 años alcalde, dinastía, a su hijo. La ley no me permite, familia. O sea, ya ni siquiera partido, ¿no? Familia. O sea, es el AYU como forma de organización política, ¿no? Entonces decía, el AYU, pero ni siquiera la panaca, ¿no? O sea, el AYU, nada más, el mío. ¿Ya? Entonces, Dios mío, estamos en un retroceso brutal. Bueno, es la ausencia de partidos, pues, ¿no? Es clarísimo la ausencia de partidos, en que solamente, además, ¿por qué nombran al pariente? Porque no confían en nadie y porque quieren que les cuiden las espaldas al salir. Dios sabe que habrá ahí. La norma se hizo para que el robo sea democrático, es decir, para que haya un recambio en los ladrones. Ya, qué mala soy, ¿no? Claro, porque no van a robar siempre lo mismo, pues, ¿no? Y a la gente dice, oye, que roben otros, ¿no? Y no, nos quieren dejar a los mismos. No, pues, te estás riendo de lo que estoy diciendo porque te están escribiendo ahí, ¿no? Ahora, miren, hay una cosa que es bien cierta. Todo depende de ustedes. Finalmente, si ustedes quieren, los eligen. Hay como 15 por distrito en Lima, por lo menos. Y en el resto del Perú también, ¿ah? 13, 14 candidatos para unos distritos enanos, ¿no? Ojalá que ya hemos aprendido eso de roba pero se obra. Ah, sí, ojalá. Miren lo que ha sido los 4 años de Castañeda, pues un desastre. Lo único que hizo fue hacer una campaña contra Susana Villarán todo su primer año, borrar los murales, borrar las cosas culturales, borrar todo lo que había hecho, incluido la reforma del transporte público, que también la borró, ¿ya? Y nunca concluyó una reforma de nada. Se tiró la plata de los chipivos de Cantagallo para hacer un bypass. Una cosa horrible. Les quitó su terreno. Después del incendio no tenían dónde ir. No, es una cosa. Se le cae el puente. En el fenómeno del Niño no hace nada para la gente de Huachipa. Mira, peor alcalde no hemos podido tener. Pero sobre esta ya deberíamos tener la vía expresa que comunica el Paseo de la República con Panamericana Sur. No la tenemos. Ya debería estar inaugurado Rutas de Lima. No está terminado el Derby. Y no va a estar terminado. Ya debería estar operando la AMSAC. Pero claro, lo quiere inaugurar en diciembre, en septiembre para la campaña de su hijo. Cuando eso ya está listo, debería estar funcionando en beneficio de los vecinos. Pero todo es cálculo político, igual que el Metropolitano. El Metropolitano ha resultado ser una obra no planificada. Pregúntale a la gente que está ahí matándose. A mí me pasaba un meme, la procesión de los Señores Milagros, ¿no es cierto? Y el paradero del Metropolitano. Y era la misma cosa. Solo faltaban las ahumadoras nada más. Pero, y el Cristo porque estás en Via Crucis, de verdad. O sea, hay una persona que trabaja en mi casa, que llega muy temprano, porque sale de su casa en el primer Metropolitano. Porque si sale en el segundo ya no llega. De verdad. Entonces, no se puede vivir así, ¿ya? Y esto es culpa del alcalde. Pero en fin. Es una monarquía dinástica neptoautárquica, me dice acá el señor Sosa. El poder no se suelta, ni los fondos. ¿No es cierto? Es verdad, fondos o muerte venceremos, porque qué horror, Dios mío. En fin, bueno, paréntesis cerrado, y ahora vamos a un agradecimiento público al general Donaire, gran promotor de la cultura peruana, que ha hecho que el lugar de la memoria explote de gente este fin de semana. Las fotografías son elocuentes, han habido colas para la entrada. Muchos padres de familia han llevado a sus hijos, que es lo importante, hay que llevar a los hijos. Mi hijo fue con mi esposo, no este fin de semana, sino de hace algún tiempo, y se lo recorrieron toditito, porque los chicos tienen una pregunta que es lógica. Todos los que nacieron después de 1990, como acá, como estas criaturas que tengo acá, siempre nos preguntan a los que sí vivimos esto, es ¿qué pasó? ¿Pero por qué pasó?
Ya pues, entonces si tú estás confundido, no te acuerdas de todos los nombres, los detalles, agarra a tu hijo, lo llevas al lugar de la memoria y ahí está todo lo que pasó. Todo. Obviamente, a ver, no todo, porque transferir 20 años de vivencia pues es muy difícil. Pero el lugar de la memoria escoge de todo lo que hay que escoger un poco, o sea, de todo el panorama, y te pone casos emblemáticos, testimonios, personas que hablan, que te cuentan su historia personal. Entonces tú sales pues con un mosaico en la cabeza de qué fue lo que pasó. Y Carlos Rivera está con nosotros justamente por todo el escándalo de la semana pasada. ¿Qué tal, Rosa María? Y yo los quiero buenos felicitar días. porque han asumido la defensa de Gabriela Eguren. Ella no era una guía del lugar de la memoria, era una coordinadora. Ella estaba dedicada a otro tema y por tratarse de una víctima, ¿no es cierto?, se le pide que por favor la atienda. Ella estuvo acá con nosotros, muy, muy frágil. Tuvimos que cortar la entrevista porque, ¿sabes qué me hizo recordar, Carlos? A las víctimas de Sendero Luminoso. La forma en la que temblaba. Bueno, acá. de hecho, ella es capaz una de las más recientes víctimas, ¿no? Sí. De todo este abuso, atropello, esta suerte de jauría fujimorista que ha decidido levantar este argumento de que el Museo de la Memoria no es lo que supuestamente dice y que más bien sería una suerte de lugar de apología al terrorismo, ¿no? Y eso que tú mencionabas, de cómo ayudar a reconstruir una memoria y a enseñar, sobre todo a los que no vivimos en esa época, qué cosa es lo que pasó, en realidad está todo. Yo escuchaba ¿cuál es el tema? Estupor, ¿no es cierto? Las intervenciones de los fujimoristas en la comisión del día viernes. Y claro, una primera cosa que hay que concluir es que en realidad hay obviamente un objetivo político, pero lo segundo es que jamás han ido al lugar de la memoria y probablemente tampoco hayan leído el informe de la Comisión de la Verdad. Es que son un poco dos cosas que están absolutamente interrelacionadas, porque todos los hechos que decían que debía resaltarse, destacarse y colocarse en la museografía están en el lugar de la memoria. No, yo escuché con lo cual, ya al general Donaire y digamos, todo lo que dijo es homofóbico, misógino, pero además... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, el Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, la Convención con Radio Quillabamba. Nuestros amigos de Puerto Maldonado nos escuchan a través de Radio Madre de Dios. Y también, esta es la red Sodonco, y también nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada FM, y el agradecimiento también para AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, hemos tenido ayer, como ustedes saben, la fiesta de Pentecostés en la Iglesia Católica, y Pentecostés ha traído muy buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias. Estamos muy contentos. Yo me enteré temprano. Yo diría que no es 100% sorpresa, porque había el rumor hace bastantes meses de que el Papa podría nombrar un segundo cardenal para el Perú, pero es efectivamente un momento histórico porque el Perú nunca ha tenido dos cardenales, para empezar, y los cardenales en el Perú han comenzado a ser nombrados recién en el siglo XX. Tenemos, me parece, 1, 2, 3, 4 cardenales. Este sería el quinto cardenal que tiene el Perú. Antes de Juan Landázuri, como ustedes, Enríquez, ustedes recordarán que había un obispo que se llamaba Monseñor, ayúdame, Gualberto Guevara. Ese fue el primer cardenal del Perú. Monseñor Gualberto Guevara, luego Monseñor Landázuri, y luego Monseñor Vargas Alzamora, y luego Monseñor Cipriani. Y siempre han coincidido con que son el obispo de Lima. En este caso no. Monseñor Barreto es el obispo de Huancayo. Y bueno, es una diócesis más grande que la ciudad de Huancayo, ciertamente una diócesis que tiene una expansión más grande, es jesuita, que también es raro, no es lo común que los jesuitas tengan puestos de dirección en la Iglesia Católica, por su propio carisma. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa,
Pues aquí me explicaron, para mi sorpresa, que normalmente es muy raro que un jesuita sea papa, porque justamente dentro de su carisma está no, salvo disposición expresa del papa, porque tienen un voto de obediencia al papa, No aspirar a cargos. no aspirar, o sea, no promoverse, digamos, no pedir, ¿no? Salvo que el papa te lo ordene. Y tanto como obispo como cardenal, por eso hay muy pocos cardenales jesuitas. Entonces ha sido una muy bonita noticia, porque acá conocemos mucho el trabajo de Monseñor Barreto. La última vez que he estado con él ha sido en Madre de Dios. Sí. Justamente, muy cariñoso, se acercó a donde estábamos los periodistas a intercambiar información. Pero he compartido mesa con él en algunos eventos y es un gran promotor del tema del medio ambiente, pero con sensatez, ¿no? Porque también ve el lado humano, ¿no? Y es evidente que en la Oroya, en todo el tema de Roda Ran, tuvo un papel importante. Y como decía, pues no hay que ser un genio para darse cuenta que aquí hay plomo por todas partes y que las personas están muriendo por la cantidad de plomo que tienen en la sangre, pero al mismo tiempo no hay que ser un tonto y no darse cuenta que estas personas pues quieren seguir manteniendo su economía de alguna manera, ¿no? Entonces creo que es una muy buena noticia para la Iglesia Católica del Perú. Tenemos 2 cardenales. Ahora, me han pedido que haga algunas explicaciones, pero Abelardo sabe más que yo. Abelardo, te estoy confundiendo con Abelardo Domínguez. Abel sabe más que yo, pero me va a corregir si me equivoco. A ver, vamos a explicar despacito, ¿ya? Para ser cardenal, tienes que ser obispo. No necesariamente. No necesariamente, pero te van a hacer obispo cuando te hagan cardenal, ¿ok? Para ser cardenal, ¿hay jubilación? No hay jubilación, es un cargo perpetuo. ¿Por qué? Porque es un título, un honor. Título honorífico. Eres un príncipe de la iglesia. Imagínense ustedes que si la iglesia fuera una monarquía, los cardenales serían sus príncipes. Y como en toda monarquía, ¿no es cierto? El rey puede abdicar, ¿no es cierto? Pero sigue siendo el rey, emérito. Hay cardenales muy viejitos, efectivamente, que son cardenales eméritos. Pero ¿cuál es la misión de un cardenal? Bueno, formar parte del colegio cardenalicio. Así se llama. Y cuando se reúne, esa reunión se llama consistorio. Muy bien. Los consistorios son llamados de manera ordinaria por el Papa o extraordinaria por el Papa, algunas veces, para discutir temas graves. Cuando el Papa quiere pedir consejo o hablar de un tema grave, puede llamar al consistorio cardenalicio, o también para sesiones solemnes, como por ejemplo la que tendremos el 29 de junio, cuando se nombren a los nuevos cardenales, porque no solamente el Perú tiene esta bendición, sino también Bolivia. Bueno, hay 14 cardenales, ¿no?, en total nombrados, y estos van a ser nombrados el 29 de junio, designados, ¿no es cierto? Creados es en realidad, que no es designados, es creados. Los obispos son designados, los cardenales son creados. Ahora, ¿por qué son creados? Y esto es una bonita historia. Al principio del siglo XX, o sea, hace 100 años, el colegio cardenalicio era muy pequeño. Eran muchos menos cardenales, casi todos europeos, pero sobre todo italianos. Por eso es que el Papa casi siempre era italiano, estamos hablando, cientos de años, hasta que llegó Juan Pablo II, el Papa polaco, y la gran novedad, justamente, es que no era italiano. Después de él vino un Papa alemán, y después tuvimos un Papa argentino. O sea que los papas italianos han dejado de ser la norma en la iglesia para cambiar y abrirse al mundo, ¿no es cierto? Pero el Papa Juan Pablo II, consciente, creo yo, de su origen, amplió aún más el colegio cardenalicio, y hoy el Papa también lo está ampliando más. La idea es tener un colegio cardenalicio más grande, pero también, obviamente, hay que... nadie es eterno, los cardenales mueren, entonces hay que restituir, ¿no es cierto?, las vacantes, si se quiere, de alguna manera, con nuevos cardenales. Una pregunta así capciosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera función del colegio cardenalicio? Elegir al Papa. Si no llama el Papa consistorio, no pasa nada, ¿ok? Ni ordinario ni extraordinario. Pero su misión esencial es elegir al Papa. A ver, Benedicto XVI, el Santo Padre, es cardenal, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto, es cardenal y por eso fue Papa. ¿Participó en la elección del último Papa? Y ya no.
ya no, ¿no es cierto? Por la edad. Por la edad. ¿Por qué? Porque es emérito. ¿Podría participar en los consistorios? Sí, sí es llamado, ¿no? Y sus problemas de salud no lo perturban, pero en general participan hasta determinada edad, que me parece que es 85, Sí, hasta 85. 85, ya después de 85 ya no participan, ni siquiera en la elección del Papa. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que saber. Ahora, ¿Monseñor Barreto va a sustituir a Monseñor Cipriani? No. ¿El Papa puede decidir que el Perú tenga 5 cardenales? Sí. ¿Puede una mujer ser cardenal? No. En la norma dice varones. Ahora, ¿podría cambiar? Sí. Porque el cardenal no necesariamente tiene que ser sacerdote. Tiene que haber pasado por el diaconado. Sí. Nada más. En la historia ha habido algunos que no han sido Y en la historia Sí, también. ha habido. Así es. En la historia podría ser un laico, un cardenal. Pero hoy por hoy todos tienen que haber pasado. Dice la norma, por lo menos diáconos y presbíteros, por lo menos. O sea, hay ciertos grados, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser obispos. Mucha gente cree que solo los obispos pueden ser cardenales. No. Y obviamente el obispo de Lima no tiene que ser un obispo de otro lugar que lo pasan a Lima. Tampoco. Claro, No, es un sacerdote. El obispo de Lima puede ser un sacerdote que el Papa designa para que sea obispo de Lima. Sí. Que fue el caso de Monseñor Landázuri, justamente, que era un sacerdote franciscano. Él era franciscano. Vivía en Jauja con los franciscanos y lo designan, ¿no es cierto?, cardenal y obispo de Lima. Entonces, el tema aquí, no se hagan líos. O sea, a ver, y otra cosa que hay que decir. La iglesia peruana no tiene jefe en el Perú. Su jefe, si quieren ponerlo de alguna manera, es el Papa. Hay un jefe único. Así es. Los obispos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos son pares entre sí. Y los cardenales también son pares entre sí. El decano de los cardenales, que es el más antiguo, que hay todo un sistema para elegir al decano y al subdecano, ¿no es cierto?, no es, ayer estaba leyendo, no es el jefe de los cardenales, es uno entre iguales. Como lo es, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Es uno entre iguales. ¿Ok? Como un coordinador. Funciona como un coordinador que coordina todas las Claro, acciones. primo del- entre pares, dicen, pero es uno entre iguales, para ponerlo de esa manera. Entonces, los obispos tienen jurisdicción dentro de los límites de su diócesis, que están muy bien definidos. La iglesia tiene una demarcación territorial mejor que la del Estado peruano. Bien definido está Sí. todo. ¿En dónde entra cada cual? Está muy bien definido en el Perú y en casi todas partes del mundo. Y en esa diócesis, el obispo decide qué se hace y qué no se hace. Ahora, algunas veces los obispos se unen, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Peruana, o en otro tipo de sínodo, si se quiere, para hablar de temas específicos. Entonces, hay una red amazónica de obispos. Y Monseñor Barreto está en la red amazónica de obispos, sí. Es primer vicepresidente, El creo. primer vicepresidente de la REPAM. ¿Por qué? Igual que del episcopado. ¿Ah? Exactamente. ¿Por qué? Porque esos obispos tratan temas propios de la Amazonía. Ustedes dicen, oiga, pues está en Huancayo. Sí, pues, pero Junín, que es, por ejemplo, la diócesis es más grande que solo la ciudad de Huancayo, tiene también un sector de Amazonía. Entonces, todos los que tienen que ver con Amazonía se juntan y nosotros, yo y Abel, tuvimos la suerte de estar en Madre de Dios después de que el Papa se fue, con todos los obispos amazónicos, todos, Así ¿eh? es. Pero muy, muy interesante, porque estaban los de Brasil, estaban los de Ecuador, los de Colombia, los de también Bolivia, tiene parte. y sobre todo estaba el cardenal de Bolivia. Sí. O sea, fuimos a misa de Acción de Gracias con un cardenal, creo que eran 15 obispos y algo así como todos los dominicos que habían en la zona estaban ahí, que eran muchos, ¿no es cierto? Abel y yo, no, y bueno, y todo el pueblo de Madre de Dios, ¿no? Entonces fue una fiesta muy, muy bonita. Entonces que yo guardo de esa misa Muy bonito un recuerdo muy Sí. cariñoso, porque la verdad es que estaban todos muy contentos porque ya había terminado todo, entonces ya estaban más relajados. Pero la noticia es muy buena para la iglesia, de verdad, porque en diciembre Monseñor Cipriani cumple 75 años
Y como ustedes saben, a los 75 años los obispos presentan una carta de renuncia al Papa y el Papa decide si la acepta ese día, el mes que viene o cuando el Papa decida. Por lo tanto, normalmente en esta época el Papa ya debe estar pensando en una persona, no les digo que para diciembre, para dentro de unos meses o años, para que reemplace a Monseñor Cipriani, que pasa al retiro como obispo, pero no, y se convierte en obispo emérito, pero no pasa al retiro nunca como cardenal, salvo que llegue a una edad en la cual ya no se le convoca pues para elegir al siguiente Papa. Pero Monseñor Barreto sí estará en la elección del siguiente Papa. ¿Y Sí. Monseñor Barreto puede ser Papa? Sí. Sí. O sea, que la cara de todos acá, sí. Con lo cual, acá nos quedaríamos petrificados. Sería la primera vez que conozco un Papa, ¿no? Pero lo que yo creo que el Papa ha visto, aparte de que el Papa lo conoce de tiempo atrás, porque los dos son jesuitas, es una persona muy vinculada con los temas ambientales. Esa ha sido su gran causa. Y como sabemos, este Papa ha tenido una gran preocupación también, es una de sus grandes preocupaciones. Su primera carta es Laudato Est, entonces La otra sí. Laudato Si, nunca sé. Alabado sea. Alabado sea. Me lo digo en castellano mejor que en latín. Entonces, bueno, hay una concurrencia, si quieren, de intereses entre nuestro nuevo cardenal y el Papa, lo cual hace mucho bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, porque tenemos más noticias internacionales. Como ustedes saben, el señor Maduro en Venezuela, digo señor nomás, pues no puedo decir presidente, pues un dictador, se ha hecho reelegir y según cifras extraoficiales, porque las oficiales las maneja él como le da la gana, más o menos el 70% de la población no fue a votar. Punto. Y del padrón electoral total han votado por él el 25%. Eso es todo lo que tiene. Que no es poco, para tener a un pueblo hambreado no es poco, pero en fin, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, aquí en Radio Santa Rosa en Lima, en Chimbote RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Rosa María. Cosas que tenemos que decir. Acá me dicen, imagino que el programa de hoy será respecto a las declaraciones del señor Mameli, ¿no? Es el colmo, la ceguera selectiva de todos los medios de comunicación. César Muñiz. Ya se difundieron. IDL Reporteros tiene esto hace semanas. Esto es el resultado de la visita de los fiscales peruanos, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, para hablar de las benditas donaciones de campaña. Y no hablan de coimas, ¿se han dado cuenta? No hablan de cohecho, nada, solamente quieren hablar de donaciones de campaña. Y efectivamente se entrevistaron con varios, además de Barata, con otros más, y Mameri, que es el que aprobaba finalmente las donaciones de campaña dentro de la estructura de Odebrecht, confirmó. Ninguno se ha contradicho. Esa era la noticia del primer día. Todos han corroborado lo que han dicho unos de otros. O sea, Marcelo Odebrecht, Barata, Mameri, y hay un cuarto. Todos han, más o menos, dicho lo que todos han dicho. Que le dieron a todos, más o menos las mismas cantidades, etcétera. Así que no hay novedad en el frente. La novedad es que al fiscal de la Nación hay que poner un rocoto más o menos para que avance, porque lo más importante era que Hamilton Castro vaya a Brasil y pregunte por los cohechos, por las coimas. ¿Qué contratos se obtuvieron con coima? Que eso sí es delito. Y además, delito, pero delitazo. ¿Ya? Entonces ahí lo único que se escucha es un ruido así, estática. ¿Ya? Porque no van. Y eso es lo más, hace año y medio que todos estamos esperando que nos digan dónde está la plata de las coimas. ¿No? En Andorra siguen apareciendo cuentas y de un estado de, como si el padre Lancier, ¿no? Y como ha dicho Augusto, claro, es la apología de la imbecilidad. Así es. O sea, como se llama LUM, que es lugar de la memoria, LUM es luminoso. Y como la arquitectura Es un sendero. es un sendero, es sendero luminoso. Yo escuché eso, no puedo creer que una persona, salvo que tenga algún tipo de enfermedad mental, pueda decir una barbaridad de ese tamaño. Los arquitectos del lugar de la memoria
Barclay y Cruz, que son arquitectos peruanos que ganaron un concurso público, Así es. han tenido que, volver a publicar, lo tengo en Twitter, toda la simbología del lugar de la memoria, ¿ya? Porque son Que fue puentes. resumida de la manera más mediocre y torpe por un congresista a quien le pagamos por decir las cosas que dice Es terrible, públicamente, ¿no? Y ¿no? encima, no me vas a recordar que le pagamos porque la gente se irrita. Sí. Pero el tema es el siguiente. Primero tenemos una víctima que se llama Gabriel Eguren. Yo creo que hay por lo menos 5 delitos cometidos. Sí. O sea, en primer lugar, difamación y violación de la intimidad personal. Exactamente. Porque se ha revelado información personal que ella no había revelado públicamente, destruyéndole la vida. Pero esas son acciones personales. Solamente ella las puede interponer. Sí, ¿Hay un efectivamente. deseo de interponerlas? Mira, el día jueves y viernes hemos conversado con Gabriela. Primero porque efectivamente, sin duda alguna, está en marcha una investigación por el delito de apología del terrorismo. Ese es el otro. Hoy día nos vamos a personar a la DINCOTE, a ponernos a derecho y a pedir una explicación a la Dirección contra el Terrorismo de qué cosa es lo que está investigando, porque pareciera que ya no es solamente los 6 minutos editados del señor Donaire, sino que adicionalmente entendemos que el Ministerio de Cultura ha pasado su currículum vitae, con lo cual, digamos, no sabemos exactamente ya si está siendo investigada por un acto de apología o por un supuesto vínculo con una organización terrorista, digamos, porque no tendría sentido para hacer apología que estoy bajo el brazo con mi currículum, ¿no? Eso No, es lo además, primero, ¿no? ella nos informó que la Comisión de Defensa ha pedido todos los currículums de todos los trabajadores del Exactamente, LUM. ese es un asunto abusivo Para y ver, que está anexo. Y el otro elemento de defensa que ha surgido el viernes por la tarde es la declaración de la propia ministra, que dice que le está iniciando un proceso administrativo sancionador. ¿Qué? ¿Por qué razón? No sabemos. Suponemos que es por las declaraciones y por el audio o por el video, pero hay un proceso Si administrativo ya la habían sancionador. votado, puede decir lo que quiera. Además, Exactamente, la libertad de expresión. exactamente. Ahora, también hay otros delitos que no son de parte, como abuso de autoridad. Sin Siempre duda. es difícil probar, pero pucha que no se me ocurre más claro. 2, discriminación. Sí, sí, Porque sí, hay un paquete ahí de delitos. ¿Cómo se llama? Un concurso real de Un delitos. concurso real de delitos cometido por y el altos funcionarios públicos, Y el ¿no? tercero es denuncia calumniosa. Sin duda, sin Porque duda. si la pasan a la DINCOTE para algo que no tiene ningún sentido, eso se llama reventarle la vida a una persona. Entonces denuncia, o sea, hay tal Además, cantidad de delitos cometidos. con el agravante de que aquí, por lo menos en el tema de una difamación, estamos ante una difamación agravada porque todo ha sido expuesto, ¿no es cierto?, de una manera absolutamente explícita en los medios de comunicación. Y de la peor manera, además. La peor manera. Vamos a hacer una pausa, me lo piden, y regresamos. Me dicen que hay un problema con el audio, por favor. ¿Y ya se arregló? Parece que sí. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos. El Estamos tipo a través de penal A Pensar define Más con Rosa María Palacios, un fenómeno. a través de la No, es- Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Estoy riendo con esta tontería que sigue insistiendo que no fue conflicto armado interno, sino fue terrorismo. Ya, mire, señor Luis, antes de bloquearlo, ¿no? Porque es evidente evidentemente usted es un troll. Te tengo que explicarlo bien clarito, ¿ya? El terrorismo es un tipo penal, es un tipo de delito. Y es además una metodología utilizada tanto por gente de la extrema derecha como por gente de la extrema izquierda. Ideológicamente, la palabra terrorismo no te dice nada. Entonces, utilizarla así, en vacío, no te dice absolutamente nada. Tienes que utilizarla en un contexto. No fue una guerra, ¿por qué? Porque si fuera una guerra convencional o una guerra civil, terminada la guerra y de acuerdo a las normas de la guerra, porque la guerra tiene normas internacionales, los prisioneros se intercambian, ¿no es cierto? Entonces Abimael Guzmán sería un preso de guerra y tendríamos que intercambiarlo o liberarlo. Por eso no es una guerra. Entonces había que buscar una definición que se ajustara a lo que pasó, no al tipo penal. ¿Ok? ¿Qué hubo? ¿Hubo un conflicto armado? Sí. ¿Externo? No. ¿Interno? Sí. Nada más. Pero no se llama guerra. Porque si no tenemos que liberar a Abimael Guzmán. Salvo que usted quiera liberar a Abimael Guzmán. Porque a mí todos estos loquitos, al repetir esta estupidez, parece que fueran apologistas de Abimael Guzmán.
O sea, no entienden ni lo que están hablando, repiten un discurso que les ha dado el fujimorismo como un tupper, ¿no? Lo abren, lo repiten, pero ni siquiera entienden lo que están hablando. Y eso es lo peor, ¿ah? Estos son realmente terribles. Pero bueno, hablábamos de que hay un plan en marcha para negar parte de la verdad. Pero ahora sí, porque el fujimorismo se siente empoderado. Ahora, lo curioso es que el señor Donaire ni siquiera es congresista fujimorista, sino del APP, ¿no? Pero Exactamente, ¿no? Lo cual te acredita que el fujimorismo no solamente es fuerza popular, ¿no? así es. Y hay este tipo de operadores que son parte de lo peor del Congreso de la República, que están dispuestos a desarrollar de la manera más vil la agenda fujimorista contra el tema de violaciones a derechos humanos y contra la memoria y verdad, para decir lo que tú comentabas, reescribir la historia, ¿no? Claro, aquí no hay violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, Nunca sino fue. que solamente hay actos de terrorismo cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA, y lo que pudo haber existido respecto del otro campo son excesos estrictamente individuales, producto de algún Claro. desquicio personal. Según Donaire, hubieron 100.000 operativos Sí. y él conoce 2 o 3. Y eso es el 0.0001. Entonces, sí, pues, la tesis del oficial psicópata, ¿no? Se nos pasó, no lo educamos bien, se nos coló, nunca falta, el ejército es muy grande, entonces tienes un oficial psicópata. No, te dicen que no, ese era psicópata. Ya, ok, pero el asunto es que, como se ha probado en la Comisión de la Verdad, o sea, el cuartel de Los Cabitos no responde pues al perfil de un oficial psicópata, Exactamente. sino que dura durante años, ¿no es cierto? Sí, Y con sí, sí, distinta sí. oficialidad, Sí. se tortura dentro de Los Cabitos, se entierra dentro de Los Cabitos, se crema dentro de Los Cabitos. Sí. O el otro ejemplo que uno podría dar es finalmente el tema de los desaparecidos, ¿no? Por eso. El registro de víctimas y otra comisión del propio ministerio ha ido consolidando la información y hasta hace pocos días se ha dado cuenta de que ya no solamente son los cerca de 16.000, sino que ya hay una cifra mayor a 20.000 personas desaparecidas. Con lo cual, Que se acerca mucho a los 65.000. no podría ser el resultado de una casualidad o de un desquicio Claro. personal que hayan 16.000 20.000 o 20.000 personas desaparecidas, todas según los procedimientos que la CBR identificó, más o menos con un mismo modus operandi. Claro, Digamos. con Eso un tiro en la cabeza eso es y metióse improbable. en Eso es una fosa común. improbable, ¿no? Eso determina que si hubo, como lo dice la propia CBR, en determinados lugares y en determinados momentos, procedimientos que constituyeron una política de Estado y que hay que identificarlos como una práctica sistemática. Lamentablemente eso ocurrió y eso es parte de la historia y en realidad Claro. ese es un Mire, poco lo que Mario me parece César me hace recordar una cosa que les va a servir a todos. Los que usan la palabra guerra son los terroristas. Sí. Ahora, Ellos Rosmaría, dicen guerra popular, hay documentos- resolver conflictos derivados de la guerra. ¿Por qué? Porque Exactamente. les conviene, pues. pero en algún momento el ejército, inclusive en sus documentos oficiales, utiliza también el término guerra interna. Es decir, Claro. hay un reconocimiento, por lo tanto, oficial de que hubo una confrontación armada Claro. interna que está regida por el derecho internacional, básicamente el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Y quien crea que esto es una invención caviar, como dice, que lee esos documentos que surgen del derecho de Naciones Unidas y ahí está todo lo que regula. Obviamente ese derecho lo que establece es sobre todo prohibiciones de qué no se debe hacer. No se debe violar derechos humanos, no se debe matar gente, secuestrar, violar, desaparecer. Claro, sobre todo sobre población civil. Exactamente. Que como yo digo, cuando está entre dos fuegos, o sea, al centro está el pueblo, pues todos mueren, pues. Exactamente. Todos terminan muertos. Y justamente una de las cosas que el Museo de la Memoria o Lugar de la Memoria establece es que hay un numeroso grupo de peruanos que son básicamente los sectores de la sierra y quechohablantes, que son los víctimas de esa violencia. Gente, población civil, que nunca reclamó una adhesión a Sendero o la MRTA, pero que estuvo en dos fuegos de los que resultaron siendo las principales víctimas, ¿no? Así es. La mayoría de las víctimas son civiles. Efectivamente, hay más o menos entre policías y fuerzas armadas 1.000 caídos, que es muchísimo también. Sí. Pero digamos, de los 65.000, la mayoría fueron... Hay unas 1.000 autoridades políticas también, entre Sí. tenientes gobernadores, alcaldes, bueno, ministros, presidentes de autoridades, de organismos autónomos, etcétera. Más o menos unas 1.000, y el resto son población civil. Exactamente. Población civil. punto. Exactamente. Y básicamente quechohablantes, andinos y pobres.
Esa es la Sí, mayoría. sí, o sea, si uno ve el mapa de la violencia de los años 80 y 90, digamos, uno puede percibir claramente cuáles fueron los principales escenarios de la guerra, ¿no es cierto? Es Ayacucho, Huancavelica, luego Junín, es una guerra que se traslada hacia las zonas del oriente peruano. MRTA Guayaga. Exactamente. Lima, más hacia la década de los años 90, pero durante esa época hay una población que está siendo sometida por unos y otros, ¿no es cierto? Y que además, y justamente hoy día 21 de mayo hay que recordarlo, desde muy temprano reacciona de manera organizada contra Sendero Luminoso. Sí, claro. Hoy día se está haciendo un reconocimiento desde las instituciones del Estado, inclusive con el Ministerio de Justicia a la cabeza, de la población de Saxamarca, que es el registro más antiguo que se tiene de una población que se enfrenta organizadamente a Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Antes de que ocurra Soras, antes de que ocurra Lucanamarca, que es la respuesta militar, pero totalitaria, ¿no es cierto?, criminal de Sendero, justamente contra esas expresiones de organización, porque la población no encajaba en el proyecto senderista. No. Por lo tanto, parte de esos reconocimientos está en el lugar de la memoria. Ahora, vamos a hacer algún paréntesis para hablar de un asunto que de repente al general Donaire le es ajeno. ¿Ya? Sendero Luminoso y el MRTA consideraban que la homosexualidad puede ser una lacra burguesa, más o menos, Sí. y que tenía que ser exterminada. Exactamente. ¿Ya? Entonces, el general, cuando comienza a tratar estos temas de manera discriminatoria, y eso es delito en el Perú, se comporta de la misma manera. Sí. Eso es terrible. Como se comportaban aquellos que querían que esta era una lacra. Con que el te- agravante de que es una autoridad pública, ¿no? Así es. Ese es probablemente uno de los hechos más indignantes, que las autoridades que si tuviesen algún tipo de pensamiento indebido sobre estos temas, lo mejor sería que no lo expresen. El problema es que lo expresan públicamente e inician campañas mediáticas contra personas que supuestamente, según su pensamiento, tienen una desviación, y hay que denunciar y castigar esa desviación. Claro, eso ahora tiene estas consecuencias de linchamiento mediático, que es brutal. Brutal. En la época del terrorismo, como tú lo has recordado, el MRTA y Sendero hacían campañas de limpieza social, es decir, eran como que personas que debían ser exterminadas, como que efectivamente lo era. La razón de que haya una parte de la exposición del LUM sobre esto es eso justamente, o sea, no es que el LUM esté homosexualizando a la gente, Claro. probablemente el pensamiento y la limitación que tiene el congresista no le permite comprender, pero ese tipo de población que ahora sigue siendo vulnerable era mucho más en esa época, porque era un grupo objetivo casi militar de Sendero y de la MRTA. Lo que es curioso además también es que Sendero sí, obviamente mató sacerdotes. Hay mártires de la iglesia, ya reconocidos como mártires de la Los iglesia, sacerdotes polacos de polacos, Ancash, ¿no es en cierto? Ancash, ¿ya? Pero contra los evangélicos fue con mucho más fuerza, Exactamente. ¿no? Exactamente. Hay un momento en el La cual iglesia evangélica era una competencia para Sendero Luminoso, exactamente, lo ¿no es cierto? sentían como una competencia y decidieron exterminarla Sí. en toda la región y mataron también a muchos. Pero también hay sucesos como los evangélicos, el asesinato de los evangelios de Calqui, Exactamente. del año 84. Los encierran en la iglesia, estaban rezando Exactamente. y los queman Un adentro. crimen perpetrado por la Marina de Guerra, ¿no? No, es terrible, o sea, hay historias, yo sé que es terrible escuchar estas historias, y ustedes dirán, pero hay gente que dice, pero ¿por qué seguimos escuchando esa historia? O nuestros hijos, no sé si te han preguntado una vez, mamá, ¿por qué hay tantas películas sobre este tema? Sí, sí, Y sí, yo sí. le digo, bueno, porque los directores en esa época, los que ahora son los directores, eran jóvenes como yo. Y vivieron lo mismo que Entonces nosotros, ¿no es tienen, cierto? tienen que contar las historias porque las tienen adentro. Las tienen Exactamente. adentro. Las Y a quieren buena contar. hora, ¿no? Y es lo que La también Casa creo que Rosada, estamos viviendo con el tema de la Casa Rosada, que Karina tuvo también Calvet, su Karina Calvet, promotora, una promotora especial, cultural ¿no? espectacular. A mí se me acercó un alumno en la Católica que es el actor que hace de niño en la película. La película se filmó hace muchos años, Sí. ¿ya? Y se ha demorado muchísimo en llegar, y además el director murió en el camino, ¿no? Y él me dijo, tiene que ir a verla. Le dije, sí, voy a tratar de verla, pero antes de todo este escándalo, ¿ya? Y después aparecieron los afiches, bueno, le dije, voy a tratar de verla, todavía no la he podido ver, pero ya estoy tranquila porque, o sea, va a durar semanas en cartelera Sí, por porque, supuesto. porque está lleno, y lleno, gracias a Karina Calmet. ¿Ustedes ya fueron a verla? No, Qué tienes mala- que ir a... Sí. A Fuise no había entradas. ¡Ah, su madre! Acá tenemos una que hizo su cola y no agarró entrada, pobrecita. Ya, para este fin de semana de todas maneras. Pero es que eso es lo que pasa cuando tú dices no vean algo.
Es Y eso absurdo, es ¿no? bueno, Eso es bueno. que un país logre recuperar su memoria, y es malo que se siga preguntando qué cosa es lo que pasó y por qué seguimos discutiendo y por qué esto es un espacio de confrontación pareciera interminable. Creo que una de las respuestas es que porque no ha habido justicia en realidad, ¿no es cierto? O sea, no es correcto que un hecho ocurrido como Putis el 84 o Acomarga el 85 se sigan discutiendo judicialmente ahora, 32 o 33 años después. ¿No es cierto? Eso no es correcto, no es normal, y ¿no es cierto? porque las Fuerzas Armadas no aceptan su responsabilidad. Han Sí. sacado un libro, sí, en honor a la verdad, Sí. en el cual sí reconocen que efectivamente, pero de nuevo, algunos casos Sí, aislados. es la teoría del exceso, del exceso. el libro Los este, ¿no? piden perdón por los excesos cometidos, estamos de acuerdo en eso. Pero no es la teoría de la política sistemática. Sí, no, No. de ninguna manera, ¿no? De No. ninguna manera. Lo cual me parece que Y desde mi y punto ese de vista es conflicto- inexplicable, porque en realidad los que ahora conducen nuestros institutos armados en realidad no tienen nada que ver con esa época. Claro. ¿No es cierto? Porque probablemente eran personas que capaz ya habían ingresado a las Fuerzas Armadas, pero no tenían ningún rol en la conducción y la decisión de las políticas institucionales Yo que creo en ese que momento... en 10 años más ya no habrá ninguno, porque todavía tenemos los que sirvieron, tenemos los que sirvieron Sí, como capitanes en Ayacucho. eh, Que son la promoción sí, de Humala, sí, digamos, de hecho ¿no? que sí, de hecho que sí. Entonces, todavía están. Pero sí hay ahí una especie de... yo hace unos años tuve la oportunidad, cuando todavía trabajaba en América Televisión, o sea, hace 8 o 9 años, o 10 años, me invitaron al Pentagonito a una presentación. Y la presentación era, habían hecho un video para sacarle la mugre a la Comisión de la Verdad. Entonces yo miraba y decía, oiga, ¿ustedes son parte del Estado peruano o son una isla? O sea, ¿cómo es? ¿Ya?